Harry Potter y el poder elemental 221, 240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. Afueras de Londres. Harry caminó entre los cuerpos de duendes, mortífagos y mugles con Alastor Moody a su lado. Me sorprende tu capacidad para matar tan fácilmente, gruñó el Auror. Digamos que estaba preparado para este momento, respondió Harry. Y ese poder, continuó Moody. Nunca había visto nada igual. Contigo entre nosotros, no creo que nadie más que Voldemort pueda detenerte. Gracias, dijo Harry con una leve sonrisa. ¿Dónde estaban esos mugles? Moody inclinó la cabeza hacia un pequeño edificio que aún no había sido destruido. Es difícil creer que los duendes unieran fuerzas con Voldemort, dijo Harry. No es difícil de imaginar, resopló Moody con desdén. Para estas criaturas malvadas, cuantos menos humanos haya en la Tierra, más felices serán. No hagas movimientos bruscos, dijo Moody al llegar a la entrada del edificio. Si estos mugles están armados, no dudarán en defenderse. Déjame hablar con ellos y mantén tu varita fuera de la vista. Entraron, buscando cuidadosamente cualquier señal de vida. ¿Sótano? Susurró Harry. Moody asintió y se dirigió hacia las escaleras. No te muevas, dijo una voz masculina ronca detrás de ellos. La pareja se giró lentamente y se encontró frente a dos jóvenes que les apuntaban con escopetas a la cabeza. No queremos hacerte daño, hijo, dijo Moody con calma. Estamos aquí para ayudarte. No le hagas caso, Tom, dijo el otro hombre. ¿Viste lo que les hicieron a esas criaturas? Y estoy seguro de que también notaron que estas criaturas estaban matando gente y las detuvimos. Ambos parecían inseguros. No era difícil ver el terror en sus ojos. Depongan las armas, continuó Moody. Solo queremos llevarlos a ustedes y a los demás sobrevivientes a un lugar seguro. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Hemos visto tus extraños poderes. Bien podría ser uno de ellos, y esto es solo una treta para que bajemos la guardia. No estamos armados, dijo Moody. Soy un anciano y él solo un niño de 14 años. ¿De verdad crees que esto es un complot? Escúchame, Tom, es Tom, ¿verdad? Debes confiar en mí si quieres salir de este infierno antes de que el enemigo te encuentre. Creo que deberíamos escucharlo, Tom, dijo el otro hombre, bajando su rifle. No bajes la guardia, Frank. ¿Recuerdas cómo esas criaturas devoraron? Su voz tembló al invadirlo los horribles recuerdos de los últimos días. ¿Cómo devoraron a Lisa y a Anna? Por lo que sabemos, podría ser solo su disfraz. Una explosión sacudió el edificio. Tom, hay más criaturas así afuera. Gritó Frank, presa del pánico. Creo que deberíamos escuchar a esta gente. Moody permaneció en silencio. Tomás. Hubo unos segundos tensos mientras Tom luchaba por tomar una decisión. Está bien, dijo finalmente, bajando el rifle. Bien, dijo Moody con una sonrisa. Se había aplicado una ilusión en la cara para no asustar a los mugles. Ahora, ¿cuántos hay ahí dentro? Unos 50, dijo Frank. Llévenlos a todos aquí, nos vamos enseguida. Frank asintió y corrió rápidamente, gritando que todos bajaran. ¿Y cómo nos vamos a ir? Preguntó Tom. Detendré a esta horda de duendes mientras hablas con los mugles, le dijo Harry a Moody. ¿Contenerlos? Susurró Tom. Dije que te contuvieras, dijo Harry sonriendo. Perdón, quería decir exterminarlos. Tom parecía horrorizado y Moody suspiró. Harry salió del edificio, liberando su elemento. Levantó los brazos al cielo y el agua brotó a borbotones. A medida que el agua volvía a caer al suelo, las gotas se transformaron en picahielos y, de repente, los goblins fueron atravesados violentamente. Miraron hacia adelante y vieron a un joven de unos 15 años con ojos plateados mirándolos con una sonrisa en su rostro. Es el demonio de ojos plateados. Gritó el goblin líder. Acabad con él. Los duendes apuntaron entonces a Harry con sus largos dedos y, al unísono, gritaron una maldición en jerga goblin. Harry conjuró rápidamente un escudo azul, que se hizo añicos bajo la fuerza de las maldiciones, obligándolo a ponerse a cubierto. Rodó hacia un lado y se escondió detrás de un coche destrozado, y sin perder tiempo envió una ola de unos 10 metros hacia los duendes, quienes fueron arrastrados por el viento. Harry, estamos listos. Gritó Moody desde dentro. Cielos. Murmuró Harry, liberando su elemento y recuperando el color original de sus ojos.
Volvió adentro y vio a varias mujeres, hombres y niños, todos con una cuerda larga en la mano. Todos llevaban ropas raídas y miradas de desesperación. Agarra el extremo de la cuerda, ladró Moody. Harry asintió y tomó el extremo de la cuerda. Miró a su lado y vio a una chica de unos 15 años observándolo. Le sonrió y ella apartó la mirada asustada. Todos habían visto lo que les había hecho a esos duendes. La vida continúa, murmuró Moody, y se los llevaron lejos de Londres. Beaux Batons, Francia. 2 magos y unos 50 mugles cayeron brutalmente al suelo. Solo uno logró mantenerse en pie. ¿Están todos bien?, preguntó Moody. Sí, gruñó Harry, poniéndose de pie. Este debe ser el peor medio de transporte que he usado. Era un traslador internacional, dijo Moody sonriendo. ¿Qué esperabas? Harry frunció el ceño, miró a su alrededor y se sorprendió por lo que veía. Miraba donde miraba, había tiendas de campaña. Había más de 100, y aún más abarrotadas. Un poco más lejos había una enorme mansión que parecía una de esas escuelas privadas de las películas. ¿Dónde estamos? Beaux Batons, respondió Moody. En Francia, exclamó Harry. Sí, estamos en Francia. Ahora entra y reúnete con tus amigos mientras yo me encargo de los mugles. Seguro que Sirius te espera para regañarte por desaparecer sin avisar otra vez. Harry asintió y se apresuró a ir a la escuela. En el camino, vio a muchísima gente sentada afuera de sus tiendas, en silencio e inmóvil. Era una visión muy deprimente, pero no podía culparlos considerando lo que les había sucedido. Cuando llegó frente a la escuela, reconoció a Lillian y Hermione sentadas afuera hablando. «Harry», exclamó Lillian al verlo. «¿Dónde te has metido?» «Ah, hola», dijo Harry. «Estaba con Moody buscando supervivientes en Londres». «¿Encontraste algo?», preguntó Hermione. Les habían informado sobre los poderes de Harry y Lillian, y desde entonces, Hermione se había esforzado por ser cortés con Harry. «Unos 50», dijo. «Iban a ser atacados por duendes». «¿Sabes dónde está Sirius?» «Ven, te lo mostraré», dijo Lillian, poniéndose de pie. «Este lugar es realmente asombroso. Casi todo parece hecho de cristal». Harry no pudo evitar admirar la famosa escuela francesa al entrar. Había estatuas de bronce de todos los antiguos directores y directoras alineadas en el vestíbulo. Del techo colgaban al menos una docena de candelabros de cristal, y sobre ellos flotaban velas que producían llamas azules. Al final del pasillo había una puerta enorme que abarcaba toda la pared. Lillian abrió la puerta que daba a lo que parecía ser el gran comedor de la escuela. Había mesas cubiertas con cubiertos dorados, alineadas en paralelo, y sillas que parecían muy cómodas. «¿Por qué no tenemos sillas como esta en Hogwarts?», se preguntó Harry en voz alta. «Porque las matrículas aquí son astronómicas comparadas con Hogwarts», dijo Hermione con desdén. «Y los estudiantes aquí son sangre pura, ricos y presumidos, a diferencia de nuestra escuela». A Harry le pareció evidente que a Hermione no le gustaba ese lugar. Siguió a la pareja en silencio por una puerta a la izquierda que conducía a una escalera. Harry empezaba a comprender a qué se refería Lillian con el cristal. Los pomos de las puertas también eran de cristal, y casi por todas partes había lámparas de araña de cristal. Parecía que quienquiera que hubiera construido la escuela tenía una obsesión con los objetos de cristal. «Entonces, ¿quién más está aquí?», preguntó Harry. «Mucha gente de Hogwarts», dijo Lillian. «El ministro Bones, muchos altos funcionarios del ministerio y muchos magos de otros países también están aquí. He oído que esta escuela será su base de operaciones por el momento». «¿Y dónde duermes?» «En los dormitorios con las otras chicas de la escuela», dijo Lillian. «Y te puedo decir una cosa. Las odio a todas con todo mi corazón». Hermione asintió vigorosamente. «Ni siquiera parece importarles que haya estallado una guerra. Solo les importan los chicos, verse guapos y tener ropa cara». «Ah, ¿sí? Me pregunto cómo serán los chicos de aquí», murmuró Harry. «¿Dónde estarán, en fin?» «Me refiero a los estudiantes». «Están en proceso», dijo Lillian. «Nos han cedido esta sección de la escuela hasta que encontremos una sede adecuada. Pensé que este lugar se convertiría en nuestra base de operaciones». «Espero que no», dijo Lillian. «Espera un momento. ¿Cuándo llegaste?», preguntó Harry de repente. «Hace unas horas», dijo Hermione. «Y ya has decidido que odias a todas las chicas de aquí». «Espera a verlos y verás cuánto tiempo te lleva llegar a esa conclusión», resopló Lillian. «Estamos aquí», dijo Hermione, llamando a una puerta que fue abierta por la señora Weasley. «Harry», exclamó antes de abrazarlo fuertemente. Harry hizo una mueca. «¿Me dejarás ir?».
¿Dónde has estado, jovencito? Gruñó ella, ¿tienes idea de cuánta sangre hemos derramado? Harry lo ignoró y entró en la habitación, que parecía una especie de sala de estar y estaba ocupada por unos 10 magos y brujas. Harry vio a Sirius cerca de una de las ventanas y se unió a él. ¿Qué pasa, Sirius? Dijo alegremente. Sirius lo fulminó con la mirada. Te dije que no abandonaras el cuartel general y, sin embargo, me ignoraste como siempre. ¿De qué sirve que sea tu padrino si ni siquiera me escuchas? Estamos en guerra, Sirius. Todos tenemos que luchar. Solo tienes 14 años. Exclamó. ¿Qué quieres decir con pelear? Ni siquiera deberías acercarte a un campo de batalla. Hablaremos luego si has decidido ser así, dijo Harry, entrecerrando los ojos. Voy a luchar, Sirius, y sabes que no podrás detenerme. No, respondió Sirius de inmediato. No, no puedo detenerte. Y eso es lo que lo hace aún más difícil para mí, dijo antes de salir de la habitación. Dumbledore no les había contado a los demás lo que Harry les había hecho a los mortífagos tras la muerte del dragón. Solo el director y Moody lo sabían, y Moody estaba más que feliz de poder usar los poderes de Harry en el campo de batalla. Harry miró furioso el horizonte por la ventana. Odiaba que le dijeran qué hacer. Era más que capaz de tomar sus propias decisiones. Con un suspiro, se apartó de la ventana y salió de la habitación. Quizás explorar la escuela lo pondría de mejor humor. Ministerio de Magia, Salón de las Profecías. Lord Voldemort se encontraba frente a una esfera con su nombre y el de Harry Potter. La observó con curiosidad durante unos minutos, preguntándose qué podría revelarle, antes de levantarla de su pedestal y estrellarla contra el suelo. Una imagen blanca perlada de Sybil Trelawney surgió de los restos de la esfera y comenzó a hablar con una voz áspera y rasposa. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacerá de quienes lo han desafiado 3 veces, nacerá cuando el 7º mes muera, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando el 7º mes muera. El Señor Oscuro se quedó allí contemplando la gravedad y el significado de esas palabras durante unos minutos antes de que una sonrisa cruel apareciera en su rostro. Maravilloso, murmuró antes de salir de la habitación y dirigirse hacia el atrio donde se habían reunido sus leales súbditos. Tan pronto como entró en el atrio, todos los que se habían reunido cayeron de rodillas. Levántense, amigos. Dijo Voldemort con ojos brillantes. La remodelación de nuestro mundo ha comenzado. Mientras hablo, se están enviando invitaciones a todo tipo de seres mágicos para que salgan de sus escondites y ocupen el lugar que les corresponde en este mundo. Solo hemos purgado una ciudad de inmundicia, pero tenemos que conquistar el resto del mundo. Gritó. La masa de sus partidarios rugió en señal de aprobación. Recuerden, amigos míos, esto es solo el comienzo de nuestro ascenso. Ahora, adelante. Corran la voz a todos los seres mágicos para que salgan de sus escondites y se establezcan en el corazón de Londres. Uno por uno desaparecieron y cuando todos se fueron, Voldemort se volvió hacia su brazo derecho. ¿Descubriste quién fue el responsable del fuego infernal? Le preguntó a Lucius Malfoy. Sí, mi señor, lo atendieron. Pero también debes saber que ese incendio destruyó la sede de la Orden. El encantamiento Fidelius fue destruido por el fuego demoníaco, y Bellatrix pudo recordar la ubicación de su hogar. Excelente, siseó Voldemort. ¿Sabemos a dónde fueron? No, mi señor. Todavía estamos trabajando en eso, dijo Lucius. Voldemort permaneció en silencio. Pero tenemos algunas pistas, añadió Lucius rápidamente. Bien, dijo Voldemort con una sonrisa burlancia. Y asegúrate de que la reconstrucción de la ciudad se desarrolle según lo previsto. Una vez terminada, todos los magos y brujas querrán unirse a nuestra causa. Lucius sonrió. Había visto los planos y eran magníficos. ¿Ya han llegado los gigantes y los vampiros? Dolores se encarga de ello, mi señor. Los vampiros aún están reuniendo a los diferentes clanes, así que pasará un tiempo antes de que estén listos para partir. Los gigantes, por su parte, no quieren abandonar las montañas. Dejémoslos, entonces, dijo Voldemort. Yaxley se ha reunido con los clanes druidas, y están dispuestos a venir a nuestra ciudad con la condición de que les proporcionemos un bosque al que valga la pena mudarse. ¿Un bosque? Gritó Lucius. ¿Dónde iban a encontrar un bosque en las ruinas de Londres? Sí, Lucius, un bosque. Así que te sugiero que reúnas a los maestros de pociones y comiences a cultivar un bosque al este que contendrá todas las especies de plantas mágicas.
Al fin y al cabo, una ciudad mágica debe tener un bosque mágico. Tenemos el bosque prohibido para eso, mi señor, dijo Lucius vacilante. Voldemort entrecerró los ojos. Te sugiero que te pongas manos a la obra, Lucius. Quiero que nuestra ciudad esté lista para finales de año, y entonces podremos pasar a la siguiente etapa del plan. Lucius asintió y se apareció rápidamente. Él también estaba ansioso por pasar a la siguiente etapa del plan. Después de todo, este era el paso más importante. Beaux Batons. La noche acababa de caer en Beaux Batons y todos los habitantes del número 12 de Grimmauld Place, ahora reducido a cenizas, estaban reunidos, adultos y niños por igual. ¿Cómo fue la reunión con los muggles?, preguntó Arthur en voz baja. La mayoría de los líderes mundiales, tras mucha persuasión y razonamiento, han accedido a ayudarnos, respondió la señora Bones. Estaba sentada frente a Ojo Loco Modi, y ambos intercambiaban miradas sombrías. El presidente estadounidense intentó arrestarme e interrogarme, dijo Albus divertido. ¿Qué hiciste?, preguntó Fred Weasley sonriendo. Tuve que mostrarle de qué es capaz la magia, respondió Dumbledore. Y después de eso, se mostraron mucho más cooperativos. Su declaración estuvo acompañada de algunas risas. ¿Crees que es razonable hablar de esto mientras los niños están aquí, Albus?, preguntó Molly. No soportaba la idea de involucrar a sus hijos en la guerra. Sobre todo en una guerra que los había enviado al exilio antes de que tuvieran la oportunidad de defenderse. Ahora estamos todos juntos en esto, Molly, dijo Dumbledore con compasión. Sabía lo difícil que era para Molly aceptarlo. Nunca había podido superar la muerte de sus hermanos en la última guerra. Pero el problema al que nos enfrentamos hoy es que la mayoría de los líderes muggles han decidido lanzar un ataque sincronizado contra Londres. Están usando sus cámaras espaciales para determinar dónde atacar, y lo harán en cuestión de días, dijo Dumbledore. ¿Eso es bueno, no?, preguntó Tonks. Eso es muy malo porque no sabemos cuánto ha preparado Voldemort. No sabemos si ha planeado un ataque muggle, y si es así, ese ataque podría ser contraproducente, dijo Madame Bones con gravedad. Bones tiene razón, dijo Sirius, sentado junto a Harry. Antes de lanzar su ataque contra el ministerio, contaba con el apoyo de casi todos los gobiernos mágicos del mundo. No sabemos qué más hizo durante los meses que nos torturó con su silencio. La mitad de los líderes muggles podrían estar bajo el control del imperio, añadió Kingsley. No, dijo Dumbledore. Antes de reunirnos con ellos, les hicimos pruebas a ellos y a su personal en busca de indicios del imperio, y ninguno parecía estar bajo su influencia. En ese caso, debe haber otros que no son visiblemente importantes, pero que están bajo su influencia, dijo Arthur. Su pensamiento tenía sentido y todos se preguntaban qué podría encontrar atractivo Voldemort en el mundo muggle. El padre de Lilian fue el primero en comprender. Armas nucleares, susurró, pero su voz se oyó por todo el grupo. Todos los que los conocían parecían horrorizados, y Dumbledore dio más detalles para aquellos que no. Estas armas podrían destruir una ciudad entera en un instante, declaró solemnemente. Con una docena de ellas, podría destruir el mundo entero. Pero no estamos seguros, ¿verdad?, dijo Emmeline Vance con nerviosismo. Es solo especulación, ¿no? Así es, dijo Dumbledore. Pero parece muy posible que Voldemort controle estas armas. Lo que debemos hacer ahora es reunirnos de nuevo con los muggles y averiguar dónde las guardan. No puedo creerlo, murmuró Tonks. ¿Cómo pudimos dejar que esto pasara? Se suponía que debíamos estar vigilando cada movimiento de Voldemort. Nos engañó a todos, dijo Severus Snape, hablando por primera vez. El ataque del dragón fue solo una distracción para hacernos creer que eran su principal activo. Incluso mejoró sus poderes. Muchos parecían confundidos al escuchar esto. Lo que Severus quiere decir es que, después de que Harry lograra matar al dragón, examinamos su cuerpo y encontramos una increíble cantidad de poderosas runas grabadas en él. Estas runas fortalecieron al dragón y lo hicieron casi invencible. La única razón por la que Harry pudo cortarle la cabeza fue porque nuestro ataque rúnico desactivó sus protecciones, haciéndolo más vulnerable. También encontramos rastros de pociones muy poderosas en su organismo, diseñadas para enfurecerlo y evitar que actuara como el ser inteligente que se suponía que era. En otras palabras, nos han tomado el pelo como a tontos, dijo Snape con amargura. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Hermione en brazos de su padre. O sea, ¿es real o solo una pesadilla? Es real, Hermione, dijo McGonagall con dulzura. Es tan real como parece, y la única manera de sobrevivir es luchando. Minerva tiene razón.
Debemos contraatacar. Exclamó Diggle con pasión. Debemos contraatacar. Debemos demostrarle a este mago oscuro que nunca nos rendiremos y que nunca podrá descansar mientras uno de nosotros siga con vida. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que todos comenzaron a expresar su acuerdo con Diggle. Si Voldemort quiere una guerra mundial, entonces se la daremos, dijo Charlie Weasley en voz alta, y una ola de aprobación acompañó su declaración. Dumbledore levantó las manos y todos guardaron silencio, esperando impacientemente el veredicto de Dumbledore. Nos coordinaremos con los líderes muggles y lanzaremos un ataque contra Voldemort, dijo, y la sala se llenó de aplausos. Ahora, agradezcamos a Madame Maxime su hospitalidad cenando con ella, dijo Dumbledore. Y después, comenzaremos a planear nuestro contraataque. No debemos subestimar la capacidad de razonamiento de Voldemort, y estoy seguro de que ya ha planeado una respuesta nuestra. Damas y caballeros, es probable que perdamos a muchos seres queridos en esta guerra, pero quiero que sepan que, pase lo que pase, siempre estaremos ahí el uno para el otro. Hombres, mujeres y niños, os saludo. Él estaba corriendo. El ruido sordo de sus botas contra el suelo resonó por el estrecho pasillo mientras corría hacia su destino. El sudor le corría por los ojos y le quemaba, pero no se detuvo. Sentía una punzada en el costado, pero sabía que estaba a segundos de la puerta. No se detuvo a abrir la puerta, sino que se lanzó hacia ella y la levantó de sus bisagras, cayendo al suelo con la puerta. Los ocupantes de la habitación se pusieron de pie en un instante y todos apuntaron sus varitas al intruso. Profesor Dumbledore. Jadeó el hombre en el suelo. Lo consiguieron. Se escucharon murmullos en la habitación y quedó claro que ninguno de ellos pensaba que eso pudiera ser posible. Es una noticia maravillosa, susurró Albus Dumbledore, el líder de la resistencia. Tras recuperar el aliento, el hombre le entregó la carta ahora arrugada al exdirector y se sonrojó cuando Albus levantó las cejas ante el estado del pequeño trozo de papel. ¿Tenía prisa?, murmuró. Dumbledore sonrió. Hiciste un buen trabajo, dijo. Ahora regresa a tu puesto. Espero que hayas dejado a alguien que te reemplazara al irte. El hombre palideció y salió de la habitación, corriendo de regreso a su puesto murmurando insultos mientras se iba. Albus examinó rápidamente el contenido de la carta y su expresión se ensombreció. Oh, no. Solo estaba garabateado. Encontré una forma de entrar, exploraremos. ¿Qué dice?, preguntó una mujer detrás de él. Encontraron una manera de entrar, pero en lugar de esperar refuerzos, entraron, dijo con tono sombrío. Se oyeron gritos de sorpresa en la sala. «Están locos», exclamó Remus. «Son prácticamente 5 contra todo el ejército de Voldemort». «¿Mencionaron cómo penetraron la barrera?», preguntó Rogue. «Podríamos reunir un equipo para enviar refuerzos». Dumbledore negó con la cabeza. Dimmadora y su equipo siguen combatiendo a los hombres lobo en Irlanda. Kingsley y su equipo están ayudando a los supervivientes de los ataques de vampiros en Madrid, y los ataques continúan. Me temo que es solo cuestión de tiempo antes de que la masacre nos alcance. ¿Y qué pasa con los demás equipos?, preguntó el señor Delacour. ¿El de España? No tenemos suficientes hombres, y aunque los tuviéramos, dijo, no mencionaron cómo entraron. El señor Austin, padre de Lillian, suspiró. ¿Y los funcionarios estadounidenses siempre son un incordio? Han aceptado la existencia de la magia, pero se niegan a creer que están en guerra. Insisten en que sus armas son seguras, y que incluso si algunos de sus oficiales estuvieran bajo la influencia del Imperio, no sería suficiente para lanzarlas, dijo Dan Granger. El padre de Hermione había estado en el ejército antes de abrir su propia clínica dental. Dumbledore lo había puesto a cargo de las negociaciones con los estadounidenses, ya que todo mago y bruja capaz de empuñar una varita tenía un papel en el combate. Básicamente, rechazaron nuestra solicitud de ayuda. Según ellos, lo que ocurre en Gran Bretaña es un asunto interno y no están en condiciones de ayudarnos, dijo Dumbledore con un suspiro. Pero lo que realmente quieren decir es que, tras el espectacular fracaso de su primer ataque, no quieren ir a la guerra y arriesgarse a la ira de un enemigo contra el que incluso sus armas más sofisticadas han fracasado. Esto es ridículo, exclamó el señor Austin. Un país entero ha caído, y se niegan a creer que es su problema. ¿Y qué hay de Bulgaria, Francia y España? Las altas tasas de mortalidad no son suficientes para preocuparlos. Espetó furioso. La comunidad mágica en Occidente era demasiado pequeña para que los líderes muggles necesitaran saber de su existencia, por lo que fue un gran shock para ellos cuando Dumbledore les abrió los ojos a un mundo completamente nuevo.
Gran Bretaña está casi perdida, dijo Snape con gravedad. Hemos hecho todo lo posible por evacuar las aldeas rurales, pero el 60% de la población ya no existe. Los ministerios bajo el control de Voldemort están preparando sus fuerzas, y es solo cuestión de tiempo antes de que toda Europa esté bajo el mando del Señor Tenebroso. ¿Y qué pasa con los rusos?, preguntó Remus. Sin mencionar a los italianos, los países de Oriente Medio y los países asiáticos, añadió Austin. Dumbledore suspiró profundamente. Amelia y Rufus se están coordinando con ellos y han movilizado sus fuerzas, pero al igual que los estadounidenses y los demás países con los que hemos contactado, se niegan a oponerse directamente a Voldemort. Lo mismo ocurre con casi todos los países con los que hemos contactado. La caída repentina de un país entero también ha causado estragos en otros. La crisis económica, el pánico, los suicidios en masa y la creencia popular de que el fin del mundo está cerca solo han empeorado las cosas. Sin nuestra intervención, los muggles sin duda habrían iniciado la Tercera Guerra Mundial. Si no nos enfrentamos a Voldemort directamente, él vendrá a nosotros. No deben repetir los mismos errores que nosotros, murmuró Remus, y Dumbledore hizo una mueca. El ataque de Voldemort los había tomado completamente por sorpresa debido a su política de recopilar información en lugar de atacar mientras Voldemort se preparaba. Pero tampoco podían atacar abiertamente a Voldemort bajo el mandato de Fudge. Se podría decir fácilmente que toda esta crisis recaía sobre él y su gobierno. No pasará mucho tiempo antes de que Beaux Baton sea atacado. Estoy seguro de que Voldemort sospecha que estamos aquí, dijo Snape con tono sombrío. Necesitamos más hombres, declaró el señor Canley, ex asesor del primer ministro británico. Y armas, añadió. ¿Sus barcos y submarinos siguen en la costa?, preguntó Granger. No, respondió Canley. La mayoría están anclados en alta mar, y cualquier intento de acercarse a la costa resultará en su destrucción por las armadas española y francesa. Los únicos barcos que nos quedan son los que permanecieron en alta mar cuando el fuego negro lo consumió todo, dijo con amargura. Algunos lograron escapar, pero lo perdimos todo. Puertos, bases aéreas, estaciones militares, en cuestión de minutos. No necesito recordarles lo devastador que fue ese día para nosotros. Ese día, les pesaba mucho. El terror que sintieron los muggles al ver a sus seres queridos consumirse en llamas negras, los horribles gritos que resonaban día y noche, un río lleno de cadáveres de hombres, mujeres y niños que intentaban escapar. Un escalofrío les recorrerá la espalda. Había pasado casi una semana desde que Voldemort tomó el poder, y los miembros supervivientes del gobierno británico, aliados con Estados Unidos, ordenaron un ataque contra Londres. Pero los misiles lanzados por los submarinos explotaron a gran altura sobre la ciudad, y los aviones de combate que intentaron sobrevolarla despegaron sin previo aviso. Voldemort había erigido una especie de barrera sobre partes de la isla, y ni siquiera Dumbledore conocía su origen. También me gustaría ordenar un ataque nuclear, pero no tenemos forma de saber si funcionará. ¿Dónde se encuentran tus hombres actualmente?, preguntó Minerva. Algunos se han instalado en los portaaviones, y el resto, incluidas las fuerzas especiales, están a pocos kilómetros de aquí. Tampoco necesito recordarles que muchos de mis hombres están en nuestros equipos luchando contra estos monstruos. Dumbledore sonrió. No hace falta. Estos hombres han demostrado un coraje extraordinario al enfrentarse a algo que solo creían un cuento de hadas. Ojalá lo fuera, refunfuñó Canley. Miró su reloj y se levantó. Voy a la sala de radio. Necesito informar a mis nuevos generales sobre la situación, dijo con disgusto. En realidad, sabía que sus fuerzas militares y navales eran ridículas últimamente. Aún se le encogía el corazón al pensar en cuántas vidas habían perdido ese día. Dumbledore se volvió hacia los señores Austin y Granger. ¿Cómo están sus hijas?, preguntó. Mary está dispuesta a matar a alguien, dijo el señor Austin con afabilidad. Cree que cavar túneles y asegurarse de que los incendios no se extingan es un desperdicio de sus poderes, y me odia por no dejarla luchar. Dan se rió. Hermione está feliz de hacer su parte, y el resto de los niños están al cuidado de Molly y Emma. También está furiosa porque Harry puede ir a misiones y ella no, añadió Remus. Sirius no tiene ningún problema con que Harry pelee, y no puedo impedir que ese chico haga lo que quiera, dijo Dumbledore con cansancio. Es usted uno de los magos más poderosos del mundo, señor Dumbledore, se burló el señor Delacour. Seguro que podría detener a ese chico. Hace 6 meses, lo intenté, dijo el anciano mago con pesar. Hace 6 meses, Harry perdió a los estribos, y hace 6 meses, ese chico me ganó en un duelo.
Imposible. Exhaló Remus, y el resto de la sala repitió su incredulidad. No lo sabía. Harry es demasiado poderoso para ser contenido, murmuró. Nuestro duelo fue reñido, pero la variedad de poderes que Harry controla es simplemente increíble. Es, en otras palabras, un prodigio de la magia. Harry había usado todas las armas de su arsenal para derrotar a Dumbledore. No había ocultado ninguno de sus poderes como la última vez, y al final del duelo, dejó a Dumbledore completamente abrumado. Por supuesto, fue la conmoción y la sorpresa lo que lo llevó a la derrota, pero no se quejaba. Harry demostró ser más que capaz, y desde entonces, no le había impedido participar en la guerra. Había dejado de tratar a Harry como el niño que debía ser y había empezado a tratarlo como a un soldado en el campo de batalla. Al anciano le había dolido ver a un chico de tan solo 14 años hacer cosas que nadie debería hacer en toda su vida, pero estaban en guerra y necesitaban toda la ventaja posible. Londres. Alastor Moody, de 45 años. Sirius Black, de 35. Mike Strong, de 27. Michelle Stinger, de 26. Y Harry Potter, de 14 años y 7 meses. El equipo de 5 miembros tenía la misión de encontrar la manera de llegar a Londres. Strong y Stinger eran parte del servicio secreto británico, y ahora estaban luchando junto a magos y brujas contra seres que ellos veían como sacados de un cuento de hadas. Uno a uno, emergieron lentamente del agua, después de un largo viaje bajo el agua gracias al elemento de Harry, y miraron a su alrededor. Estaban rodeados por un frondoso bosque con árboles monstruosos, y se preguntaban si estaban en el lugar correcto. Este no podía ser el Londres que habían dejado atrás, ¿verdad? Después de todo, no hacía mucho, la ciudad entera había sido incendiada por demonios. Las coordenadas confirman que esto es Londres, dijo Michelle, pero estoy bastante segura de que nunca hubo un bosque aquí. ¿Estás sintiendo algo, Potter? Gruñó Moody. Harry cerró los ojos y extendió su magia. La llamó su poder de detección. Muchos animales, murmuró, pero nada humano. Muy bien, Michelle en el flanco derecho, Sirius en el flanco izquierdo, Potter en la retaguardia. Mike y yo iremos al frente. Se desenvainaron 3 varitas y 2 metralletas mientras tomaban posiciones y comenzaban a moverse. En el equipo, Moody era el estratega, Michelle la médica, Mike el especialista en armas, Sirius estaba allí por sus habilidades en transformaciones y Harry por ser Harry Potter. Mike y Michelle se unían a los otros 3 por segunda vez y habían expresado repetidamente su desaprobación por tener a un chico de 14 años en el equipo antes de partir a su misión. Su misión anterior había sido una misión de rescate tras un ataque de mortífagos en una aldea en Gran Bretaña que no lograron evacuar. Aún no habían visto de qué era capaz el chico. A Harry, en cambio, no le importaba su desacuerdo. Su mente estaba centrada en una sola cosa: reducir el número de enemigos y matar a Voldemort. A Sirius le dolía de verdad ver a Harry así, pero no podía hacer nada. Aún así, hizo todo lo posible porque Harry sonriera y viera el lado positivo de la vida. No quería que su ahijado se ahogara en un mar de sangre y lucha. ¡Alto! Susurró Harry de repente. ¿Qué ocurre? En el este hay al menos 20 personas. Lo comprobaré, dijo Michelle. Además de ser médica, su talento también residía en el trabajo encubierto. Sin hacer ruido, ella se alejó y el resto mantuvo un perfil bajo, esperando su regreso. 5 minutos después, regresó. Un grupo de ancianos con barbas largas hablando un idioma extraño, dijo, un poco nerviosa. Esto no era para nada lo que esperaba ver. Druidas, murmuró Moody. Mejor evitarlos, y continuaron su marcha por el bosque hasta que, finalmente, llegaron a su objetivo y lo que vieron los dejó sin aliento. Londres se había transformado. La ciudad ya no les resultaba familiar en absoluto, y las palabras no podían describir lo que veían. A pocos kilómetros de ellos se encontraba un conjunto de mansiones para los ricos. Elegante era una de las palabras que las describían. Al este, podían ver cientos de tiendas que vendían escobas, pociones, mascotas, libros. Era como el callejón Diagon, pero mucho más grande y mejor. Podían sentir la magia flotando en el aire, pero lo que los dejó sin aliento fue el castillo a lo lejos. Era enorme. Bañado en blanco y oro, se alzaba como un símbolo de poder y se cernía sobre el suelo. No había absolutamente ninguna señal de que la ciudad hubiera sido completamente arrasada y, extrañamente, no había magos ni brujas en las calles. ¿Esto es lo que hizo Voldemort en Londres?, dijo Sirius con incredulidad. Me esperaba algo mucho peor. No solo viven magos aquí, dijo Harry, entrecerrando los ojos.
Sacó los binoculares de su mochila y observó la ciudad. Parece que los duendes están construyendo su propia ciudad un poco más allá, dijo. Puedo ver al menos 5 estructuras tipo Gringotts y miles de duendes trabajando. ¿Qué pasa con la gente no mágica? Preguntó Mike. No veo ninguna, murmuró Harry. Caminemos alrededor del perímetro y veamos qué podemos encontrar, dijo Michelle. A la señal de Moody, Harry se volvió invisible, junto con Michelle, y sacó su escoba de la mochila. Moody hizo lo mismo con Mike. Me siento como si me hubieran roto un huevo en la cabeza, dijo Michelle, estremeciéndose. Harry se subió a la escoba y le hizo una señal a Michelle, quien se subió detrás de él antes de que Harry también hiciera invisible la escoba. Podían verse la silueta distorsionada del otro y, uno a uno, despegaron del suelo. Moody iba al frente, seguido de Sirius y Mike, y luego de Harry y Michelle. Increíble. Exclamó Michelle asombrada. Escobas que vuelan. Esto es solo la punta del iceberg, señorita Stinger, dijo Harry con sequedad. Pensé que habría investigado un poco antes de aceptar unirse a nuestro equipo. Si hubiéramos tenido el tiempo y los recursos, lo habría hecho, respondió, alzando la voz mientras la escoba ganaba velocidad. Pero, por desgracia, la última vez que vi nuestro cuartel general, estaba consumido por llamas negras que no se pudieron extinguir. ¿Cómo escapaste? Preguntó Harry con curiosidad. Teníamos una ruta de escape subterránea que conducía al río, dijo. Tomamos un bote y escapamos por mar. Se hizo el silencio de nuevo y continuaron su investigación de esta nueva ciudad. Hasta el momento, solo habían visto casas, varias calles comerciales y, por supuesto, el castillo flotante que se veía desde toda la ciudad. Pero a medida que avanzaban, aparecieron otras estructuras, y se dirigieron hacia ellas, con cuidado de no acercarse demasiado al castillo. Desconocían el tipo de seguridad y no tenían intención de averiguarlo. ¿Y cómo llega una joven de 14 años a un equipo como este? Preguntó Michelle, charlando un poco. Esta pregunta había estado rondando en la mente de ella y Mike desde el principio de la misión, pero no habían tenido tiempo de interactuar con los magos. Siendo poderoso, dijo Harry simplemente. Puedo hacer que cualquiera de la resistencia muerda el polvo. Michelle lo miró con incredulidad, y aunque Harry no podía ver su rostro, sabía lo que estaba pensando. No tienes que creerme, dijo con frialdad. Pero si nos atacan, asegúrate de quedarte detrás de nosotros. Aterriza. Gritó de repente Moody, e inmediatamente las 3 escobas se inclinaron hacia el suelo, siguiendo su silueta. ¿Qué pasó? Preguntó Sirius una vez que aterrizaron. Moody no respondió y sacó sus binoculares para mirar hacia el este. Frunciendo el ceño, Harry y Sirius lo imitaron, y lo que vieron les dolió el corazón. ¿Qué ves? Preguntó Mike. Sirius le entregó sus binoculares sin decir palabra y Mike sintió un poco de náuseas mientras miraba a través de ellos. Cientos de personas estaban apiñadas como un rebaño de ovejas, y había al menos una docena de troles de montaña a su alrededor. Sin duda eran mugles, y lo que más conmovió a los infiltrados fueron las docenas de cadáveres mutilados que los rodeaban. La mayoría parecían aplastados tras intentar escapar, y otros, aplastados por los troles. Fue una escena horrible. Los prisioneros no tenían casi nada con qué cubrirse, y no eran solo adultos. Por lo que podían ver, había niños de hasta 10 años sollozando mientras los troles aplastaban a otro pobre diablo que intentaba escapar. A Harry se le heló la sangre y lo único que quería hacer era vengarse a esos trolls. Cálmate, Harry, dijo Sirius al notar que Harry se había puesto rígido y puso su mano sobre el hombro de su ahijado e hizo una mueca al ver lo frío que estaba. Sin embargo, Moody guardó los binoculares en su bolso y les ordenó volver al aire. ¿No se supone que debemos hacer algo con ellos, señor? Protestó Michelle de inmediato. No podemos dejarlos aquí. Primero terminemos lo que estamos aquí y luego veremos si podemos ayudar a esta gente, dijo Moody con calma, pero todos podían ver que apenas controlaba su deseo de ayudar a estos mugles. Continuaron su exploración, sobrevolando varios otros campamentos mugles similares antes de ver algo aún peor. Se veía una gigantesca torre negra y alrededor de ella había un ejército, pero no era un ejército de mortífagos. No me digas que son Inferi, gruñó Sirius. Zombies, añadió Harry al ver las miradas interrogativas de Mike y Michelle, y sus expresiones cambiaron rápidamente al horror. No solo Inferi, dijo Moody con tono sombrío. También hay vampiros recién convertidos. Harry sacó sus binoculares y enfocó a los carceleros. Estaban pálidos, vestían ropas impecables y tenían los ojos rojos. Parece que los vampiros mayores los están controlando, dijo Harry en voz baja.
No podemos seguir adelante o nos arriesgamos a que nos descubran. Creí que los vampiros no soportaban la luz del día. Preguntó Michelle confundida. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Sirius, desconcertado. Se sabía muy poco sobre los vampiros, incluso en el mundo mágico, pero la enorme fuerza que poseían estas criaturas chupasangre era bien conocida. Michelle quiso discutir, pero lo pensó mejor. En cambio, recordó todos los cuentos de hadas que había escuchado y empezó a hacer una lista de lo que debería esperar ver en este nuevo mundo en el que se encontraba. No podemos seguir adelante, dijo Moody con calma. Estos vampiros pueden olernos, y es mejor no luchar contra ellos sin estar preparado. Todos coincidieron con Moody en que no se podía combatir a muchos vampiros sin refuerzos. ¿No te parece extraño que aún no hayamos visto a ningún mago? Preguntó Harry. Pensaba que habría al menos algunos para vigilar a los prisioneros y a este ejército. Deben estar en el castillo, dijo Mike, aunque no parecía seguro. ¿Qué hacemos con los prisioneros? Preguntó Harry. Nada, dijo Moody. Nos quedaremos aquí por ahora. Si nos descubren, estaremos en considerable desventaja, y te apuesto a que ni siquiera hemos visto a una cuarta parte del ejército de Voldemort. Solo Merlín sabe cuántas otras criaturas mágicas ha logrado unir a su causa. A regañadientes, regresaron, y Harry no pudo evitar notar que solo habían explorado unos pocos kilómetros y ya habían visto todo esto. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda, y se preguntó qué podrían encontrar si exploraban más. ¿Oyes eso? Preguntó Mike de repente. Moody y Sirius fruncieron el ceño, pero al prestar más atención, también lo oyeron. Eso suena como una ovación, comentó Harry confundido. Sirius apuntó sus binoculares hacia donde provenía el ruido, buscando la fuente. Aumentó el alcance de sus omniculares cuando de repente vio una estructura a lo lejos que parecía una arena. A las 9, dijo. Parece que hay una especie de estadio allí. ¿Vamos a echar un vistazo? Preguntó Harry. Parece que algo importante está pasando ahí. Mantenemos la distancia y usamos los binoculares. Voldemort podría estar allí y no queremos en absoluto tener un enfrentamiento con él, dijo el hombre de la cicatriz. Desilusionados de nuevo, se dirigieron a la arena. Una sensación de inquietud recorrió el cuerpo de Harry a medida que se acercaban. Algo grave estaba a punto de suceder. Estamos muy cerca. Gritó Moody. Alto. Harry frenó bruscamente y Michelle gruñó mientras caía hacia adelante. Lo siento, dijo, entregándole los binoculares mágicos. ¿Qué pasa? Preguntó. Incluso sin los binoculares, pudo distinguir a cientos de magos y brujas en las gradas aplaudiendo y vitoreando. La arena en sí era magnífica. 4 enormes estatuas se alzaban en cada esquina, cada una portando un objeto mágico diferente. Había un hombre feroz con una varita, una mujer con un bastón mágico de plata, un hombre encapuchado blandiendo una guadaña y, finalmente, otra mujer, pero curiosamente, estaba desarmada y llevaba una tiara. Es una ejecución, susurró Michelle y le entregó los binoculares. Tenía razón. 5 acromántulas caminaban por el estadio, rodeando lentamente a 2 personas encadenadas en el centro de la arena, y el rugido de la multitud se hacía más fuerte a medida que las bestias se acercaban a sus futuras víctimas. Los 2 hombres, armados con sus varitas, lanzaban una plétora de hechizos contra las arañas gigantes que se acercaban, pero fue inútil. Las arañas gigantes devoradoras de hombres siguieron avanzando, y cuando Harry los vio a los ojos, se le paró el corazón. Eran Blaise y Drago. Beaux Batons. Lilian estaba agotada. La elementalista de fuego había pasado las últimas horas ayudando a los muggles recién llegados a instalarse en su campamento, que parecía crecer cada día. Tenía varias responsabilidades, y una de ellas era mantener calientes los refugios. Le fue muy difícil resistirse a lanzarle una bola de fuego a su padre para obligarlo a hacerlo en lugar de permitirle usar sus talentos con más sabiduría. Pasaba parte del día consolando a niños traumatizados y ayudándolos a comprender por qué les estaba pasando esto. No es que odiara lo que hacía. Sentía una profunda compasión por los niños que habían tenido que pasar por todo aquello. Simplemente odiaba la sensación de ser inútil cuando claramente no lo era. Otra de sus funciones era mantener la paz en el campamento. Cuando los muggles superaron su trauma, se desató una gran ira hacia los magos, y se produjeron casos de violencia entre ambos tipos de seres humanos. Su trabajo consistía en contener tales situaciones, y bastaba con llegar al lugar del conflicto con bolas de fuego en las manos y una mirada peligrosa. Era la imagen perfecta de una adolescente pirómana apasionada, y tras una demostración de sus poderes, la ira se había disipado rápidamente.
Claro, eso fue hace unos meses, y ahora era conocida como la chica de fuego que podía calentarlos cuando tenían frío. En secreto, estaba muy decepcionada de que muggles y magos hubieran empezado a llevarse bien. Actualmente, ella estaba en el baño de la escuela lavándose la cara después de distribuir mantas y encender fogatas a las familias en los campos. Frunció el ceño cuando un grupo de chicas de la escuela entró al baño, riendo y charlando en francés. Tenía muchas ganas de prenderles fuego y enseñarles el verdadero significado del dolor. Resoplando, salió de la habitación y fue a buscar a Hermione. Odiaba estar en presencia de esas zorritas más de unos segundos. Lo que le ponía los nervios de punta era su complejo de superioridad y el hecho de que sus vidas giraban en torno a chicos y ropa cara. Toda la escuela tenía un aire de riqueza y lujo que la asqueaba. Pasó junto a otro grupo de estudiantes, y algunas chicas la miraron con desdén. Lillian las fulminó con la mirada, y ellas se marcharon a toda prisa, chillando. Unos días antes, se había metido en problemas por romperle la nariz a un chico que había coqueteado con ella y luego lo había insultado cuando ella lo mandó a la mierda. Su padre estaba orgulloso de ella, pero los demás adultos lo regañaron por usar violencia innecesaria y le pidieron disculpas. Ella también los mandó a la mierda. Mary. Gritó Ron al entrar en la sala común. Recorrió con la mirada la sala y vio a muchos de sus amigos del colegio reunidos. Los que tuvieron la suerte de no estar en Londres ese día habían sido encontrados y llevados a Beaux Batons. Hola, Ron dijo con cansancio. ¿Dónde está Hermione? La biblioteca, dijo con una sonrisa. En cuanto terminamos nuestro trabajo, se escabulló. Su padre le había dado dos opciones. Ayudar a la señora Weasley y a la señora Granger en la cocina o ayudar a otros cuidando a la población no mágica y ayudándola a instalarse. Todos los menores de 17 años habían optado por la solución fácil. Ayudar en la cocina, pero ella era la única que no lo había hecho, para su sorpresa. ¿Por qué no entendían que quería hacer algo importante? ¿Por qué está en la biblioteca? Preguntó Lillian desconcertada. Está estudiando, dijo Ron secamente. No quiere quedarse atrás en sus estudios. En serio, esa chica tiene problemas mentales. Cuando Lillian no estaba ocupada, entrenaba su elemento para fortalecerse. No tenía intención de desperdiciar el conocimiento adquirido con los Flamels. Bueno, supongo que es su manera de afrontar la situación, dijo Lillian con desdén. Hermione era su amiga, pero esta chica necesitaba reorganizar sus prioridades. Mientras entrenaba sola, Ron y muchos otros chicos le habían pedido a Remus que les enseñara a defenderse, y Hermione era la única que quería seguir estudiando. ¿De qué servían montañas de conocimiento contra una potencia de fuego inconmensurable? Pensó con sorna. Sería aplastada, eso es lo que pasaría, pero muchos miembros de la orden pensaban que era algo bueno. Hermione se había convertido en una especie de investigadora, y le encantaba. Una risa salió de la chimenea y Lillian frunció el ceño. Lavender y Parvati parecían disfrutar de su nueva vida en el colegio. La atención que recibían de los chicos era como un sueño hecho realidad para ellas, y lo mismo para muchos de ellos. Había el doble de chicas allí que en Hogwarts, y casi todas eran muy guapas. Mary, dijo Ron, vacilante. ¿Estás bien? No, no estoy bien, dijo irritada, y salió de la habitación. Necesitaba relajarse. Ajá, murmuró Ron y se volvió hacia su amigo irlandés. Jaque mate. Londres mágico. La temperatura del aire había bajado drásticamente, y Sirius miró a Harry con aire de advertencia. Esto es un suicidio, Harry. Hay cientos de magos ahí fuera, sin mencionar al mismísimo Voldemort. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Moody había visto al señor oscuro rodeado por un grupo de sus lugartenientes en la cabina VIP e inmediatamente ordenó la retirada, pero Harry no se había movido. Harry. Siseó Sirius. ¿Me estás escuchando? Son mis amigos, dijo Harry en voz baja. E imagina la información que Draco podría tener sobre el enemigo. Moody, llévame al río con un traslador. Mientras me encargo de la situación, ve a buscar a los muggles y rescata a todos los que puedas. Nos encontraremos en el río. Las acromántulas se estaban acercando. Harry le quitó rápidamente el encantamiento desilusionador y, con un movimiento de varita, le cambió el pelo a rubio y los ojos a azules. Con otro movimiento de varita, Michelle fue trasladada de su escoba a la de Moody con un grito de miedo, sin esperar volar a cientos de metros de altura. Moody sabía que no podía detener al chico, y aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que detuviera a Harry, no lo hizo. Sacó una cuerda larga de su mochila, la transformó en un traslador con un movimiento de varita y se la entregó a Harry.
Vamos, ladró y se dieron la vuelta mientras Harry corría hacia la arena. De repente, la situación se volvió tensa, y con el corazón endurecido, dejaron a Harry, rezando por su seguridad. Sirius tenía lágrimas en los ojos, pero sabía que no podía hacer nada más que concentrarse en su tarea. Sus manos aferraron la escoba con fuerza mientras volaban hacia el campo de prisioneros muggles más cercano. Dentro de la arena, la multitud rugió cuando uno de los chicos cayó al suelo después de que una de las enormes pinzas le rozara el hombro. El emperador, por otro lado, observaba el espectáculo con una sonrisa cruel mientras controlaba los movimientos de la acromántula. No sería entretenido si el espectáculo avanzaba demasiado rápido. A su izquierda, Lucius Malfoy observaba con indiferencia cómo su esposa sollozaba a su lado. ¿Por qué Draco tuvo que derrotar al emperador? Era el pensamiento que rondaba por la mente de ambos padres. ¿Cuándo había desarrollado su hijo una moral digna de un Gryffindor? A la derecha de Voldemort estaba su aliado mortal, el rey vampiro, que se hacía llamar el conde, quien observaba la ejecución con diversión. Los vampiros se habían aliado con Voldemort porque éste había logrado conquistar un país entero. La otra razón era que los antiguos vampiros estaban aburridos, y unirse a Voldemort parecía una buena idea. De repente, el antiguo vampiro frunció el ceño al sentir algo que no había sentido en siglos. La presencia de un elementalista. El suelo tembló violentamente cuando 5 enormes martillos hechos de hielo cayeron sobre cada acromántula y una figura familiar de un mortífago aterrizó entre los dos chicos. El silencio invadió la arena, y el conde entrecerró los ojos, preguntándose por qué no se había percatado de la presencia de un nuevo elementalista en el mundo. ¿Cómo había podido escapar de su vista? Todos esos pensamientos desaparecieron de su mente cuando los bloques de hielo comenzaron a girar, ganando velocidad antes de explotar y enviar millones de picos de hielo hacia la multitud y hacia ellos. A su lado, la varita del emperador ya estaba alzada, y un escudo envolvía toda la arena, protegiéndolos. El considerable poder que poseía Voldemort lo asombró una vez más. Cuando la presa de hielo cesó y la niebla que se había formado se disipó, el elementalista y los dos prisioneros desaparecieron. El conde se giró hacia Voldemort y vio una mirada contemplativa en su rostro. ¿Puedes encontrarlos?, preguntó con calma, ignorando los murmullos que surgían de la multitud. Detrás de él, los dos Malfoy miraban el lugar donde su hijo acababa de desaparecer con sentimientos encontrados. Con miedo, preguntándose si el emperador los castigaría, y con alegría, porque su hijo había logrado escapar con vida. El rey vampiro se giró hacia su asistente y lo miró interrogativamente. Tenemos su rastro, mi señor. Podemos intentar seguirlo y encontrarlos. Encuéntralos, pero no los mates, dijo Voldemort. Si puedes capturarlos, hazlo. Si no, déjalos escapar. El vampiro asintió y desapareció inmediatamente de la vista. ¿Dejarlos escapar?, preguntó el conde con curiosidad. ¿En qué estaba pensando el emperador? Solo eran exploradores que encontraron la manera de atravesar mi barrera, y si escapan, podemos ponerles trampas para que se acerquen la próxima vez que vengan en mayor número, dijo con una sonrisa pícara. Quien acaba de rescatar a esos dos insignificantes prisioneros fue el demonio de ojos plateados, como lo llaman mis hombres. Es un elementalista, dijo el vampiro. Puedes dejar que lo encontremos y lo matemos nosotros. Lo quiero vivo, dijo Voldemort con firmeza. Quiero su poder. Es demasiado raro para matarlo. El conde hizo una leve reverencia. Déjenlo en nuestras manos, dijo, y con un aleteo de su capa, se marchó. Tenían que encontrar a un elementalista. Lord Voldemort examinó la escena ante él con ojo crítico. Dos vampiros, con las cabezas perfectamente separadas de sus cuerpos, yacían ante él, y no había rastro de su presa. Sus ojos recorrieron el camino de la sangre que se acumulaba bajo las dos criaturas mientras caía lentamente al río, a pocos metros de distancia. Así fue como se infiltraron en la ciudad, reflexionó. El río. Una repentina ráfaga de viento lo alertó de la presencia del conde. Veo que han escapado, comentó el rey vampiro, dirigiendo apenas una mirada a sus hermanos caídos. No importa, dijo Voldemort. ¿Y qué pasa con? El conde hizo una pausa mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿El demonio de ojos plateados? Desapareció. Era poderoso, declaró el conde. Hacía casi un siglo que no tenía el disgusto de conocer a un elementalista. Voldemort no dijo nada, por lo que el conde continuó. Tenía el poder de controlar el viento, dijo. Mató a casi 500 de mi especie antes de ser abatida como la bestia que era. Voldemort arqueó las cejas al oír esto. Matar a 500 vampiros no era tarea fácil, ni siquiera para él.
¿Por qué? Preguntó. Los textos sobre elementalistas eran escasos, pero nunca había oído hablar de una enemistad entre vampiros y elementalistas. Son aberraciones, dijo con tono sombrío. No están destinados a existir en este mundo, y nos hemos propuesto erradicarlos de este planeta. Voldemort arqueó las cejas. ¿Y tú eres diferente? Preguntó. Muchos en este mundo tratan a los de tu especie de la misma manera. ¿Sabes algo sobre los elementalistas, Voldemort? Preguntó el conde con desdén. Voldemort resistió el impulso de romperle el cuello por hablarle así. Tras años de practicar la oglumancia, su expresión era completamente neutral. Desafortunadamente, ese no es el caso. Ser elementalista puede convertir a la persona más dócil del mundo en un asesino sediento de sangre, dijo con tono sombrío. Está en su naturaleza volverse violento, y por mucho que intenten reprimirlo, siempre sale a la superficie en algún momento. Por eso un elementalista siempre acabará buscando la soledad. ¿Tú y yo somos diferentes? Preguntó Voldemort. No poseemos el poder que ellos ejercen sobre los elementos, dijo con seriedad. Por muy poderoso que seas, emperador, un elementalista bien entrenado siempre te sacará ventaja. ¿Y qué pasa con ese? Preguntó Voldemort. Aún no ha alcanzado la madurez y a un elementalista le toma mucho tiempo alcanzarlo. Presta atención a mi advertencia, Voldemort. Si te encuentras con este demonio de ojos plateados, no lo pospongas y simplemente mátalo. Voldemort no insistió. Dijera lo que dijera el vampiro, confiaba en sus habilidades y esperaba con ansias el encuentro con la criatura que tanto temían los vampiros. Fueron interrumpidos por la aparición de Lucius Malfoy. Mi señor, dijo, haciendo una profunda reverencia a los dos hombres. ¿Qué pasa, Lucius? El infiltrado no estaba solo. Uno de los campos de prisioneros fue atacado y los muggles escaparon. También hubo una serie de explosiones en la zona de producción y perdimos 50 soldados. Voldemort no reaccionó a la noticia y, en cambio, se infiltró en la mente de su subordinado. Sus labios se curvaron en una sonrisa ante lo que había descubierto. ¿Estás feliz, Lucius? Preguntó con una sonrisa burlancia. Mi señor, dijo Lucius vacilante. Tu hijo, explicó Voldemort, se escapó. Lucius se quedó congelado. Mi felicidad está ligada a la tuya, mi señor, dijo Lucius, evitando su mirada. El destino de mi hijo es un castigo por mi fracaso, y lo acepto plenamente. Voldemort sonrió. ¡Qué lealtad!, dijo, acariciando la mejilla de Lucius mientras éste intentaba no hacer una mueca. Y serás justamente recompensado. Gracias, mi señor. Quiero que regreses a tu puesto y prepares el paquete. Estamos listos. El pulso de Lucius se aceleró. Por fin había llegado el momento, y no pudo evitar sentir miedo. Rezó a todos los dioses que pudo para que su hijo estuviera a salvo y fuera de peligro. No te molestes, amigo mío, dijo Voldemort riendo. Ya nadie puede detenernos. Ahora ve y cumple tu parte a la perfección. Mi señor. Lucius hizo una última reverencia antes de aparecerse. El conde se volvió hacia Voldemort. No pensé que realmente recurrirías a este plan, dijo. No hago planes que no pienso llevar a cabo, dijo Voldemort con frialdad. La transmisión estará lista pronto, y les daremos un plazo adecuado para responder. Bueno, sin duda será una gran tarea para ti repoblar esta tierra, dijo el vampiro riendo. En efecto, respondió Voldemort. El mundo necesitaba una purga antes del comienzo de una nueva era. El conde observó su entorno. Lo que una vez fue una hermosa ciudad se había transformado en un páramo yermo, y ahora era la ciudad perfecta para todos los seres mágicos. Todo parecía tan tranquilo. Pero para el resto del mundo, todo estaba a punto de cambiar. Había vivido muchos siglos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón latía con fuerza de emoción. Sí, el mundo iba a cambiar. Una semana después, la sala del trono, oscura y amplia, albergaba a Lord Voldemort y a sus mortífagos más leales. Unas cuantas velas estaban encendidas, iluminando a los ocupantes con la luz suficiente para verse. Voldemort, sentado en su trono, observaba a sus mortífagos, sentados en un arco a su alrededor. Antes, se arrodillaban ante él con miedo en el estómago. Ahora, se arrodillaban con lealtad y el deseo de servirle, pero, por supuesto, el miedo seguía ahí. Un poco de miedo les aseguraba una lealtad aún mayor. ¿Te han ido bien estos últimos meses?, preguntó, intentando darle calidez a su voz. Era importante mantener esa pequeña conexión y amistad que le parecía increíblemente ridícula. Habló con la calidez que un mago oscuro podía tener. Fue como un sueño, mi señor, murmuró Goyle.
Llevamos mucho tiempo soñando con un mundo así, y ver nuestros sueños convertidos en realidad es un milagro. Todos murmuraron su acuerdo. Voldemort sonrió. Hoy es otro día histórico para nuestra especie, dijo, levantándose del trono. Hace mucho tiempo, nos embarcamos en esta cruzada para cumplir nuestros sueños y alzarnos de la cruel sombra de nuestros vecinos inferiores. Los ojos de Voldemort ardían de pasión. Hemos creado un Londres mágico del que estar orgullosos. Gritó, y sus mortífagos aplaudieron. Nos deshicimos de esos adoradores de mugles y los mugles en este país no son más que un recuerdo. Siguieron más aplausos. El mundo es nuestro, amigos míos. El mundo mágico ha sido conquistado, y ahora es hora de que el resto del mundo sea purgado, dijo Voldemort, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Dumbledore y sus amigos intentan reunir a sus aliados y descubrir nuestros planes, pero no han tenido éxito. Voldemort se rió de su desgracia. Sus espías por todo el mundo le habían informado de los esfuerzos de la resistencia, y le había hecho mucha gracia que los mugles siguieran ignorándolos. Corren como pollos sin cabeza intentando detener nuestros ataques sin sentido contra los mugles, pero no tienen ni idea de que estos ataques no significan nada. Los mortífagos comenzaron a reír. Los mugles creen que los dejaremos en paz si no nos atacan. No tienen idea de lo equivocados que están. Destruyámoslos a todos. Gritó Bellatrix Lestrange con voz estridente, sus ojos reflejando su locura. Está planeado, mi querida Bella, dijo Voldemort, uniéndose a su teniente de mayor confianza y levantándole suavemente la barbilla para que lo mirara a los ojos. Está planeado. Los mugles creen que sus armas serán suficientes para detenernos, pero no tienen idea de lo tontos que son. Mientras hablamos, algunos de nuestros hermanos y hermanas están preparando las etapas finales de nuestro gran plan, y en unas pocas horas, Voldemort hizo una pausa por un momento, dejando que sus mortífagos sintieran la intensidad de sus palabras. ¿Qué pasará, mi señor? Gritó Fenrir Greyback. Voldemort sonrió sombríamente. Guerra. Siseó, y los mortífagos estallaron en vítores. Vamos. Que esta noche esté llena de placer y satisfacción. Disfrutemos de esta noche antes de la purga, gritó, aplaudiendo. De inmediato, la habitación se llenó de luz y su grandeza se hizo visible. Cristal, oro, plata y otros materiales valiosos adornaban la estancia. Dos largas mesas se alineaban en paredes opuestas y estaban cubiertas de víveres. Toda la sala reflejaba la realeza de este nuevo imperio. Un gong sonó, anunciando el inicio del baile, y lentamente, otras brujas y magos entraron en la sala del trono. Voldemort sonrió mientras cada persona se inclinaba ante él antes de ir a disfrutar del primer baile desde la creación del imperio. Tales eventos eran necesarios, sin importar lo que él personalmente pensara de ellos. Quienes se consideraban nobles deseaban tales eventos, y debían ser consentidos de vez en cuando para asegurar su lealtad. Él mismo vestía una túnica negra hecha de seda de acromántula. El escudo de Slytherin estaba cosido con hilo dorado en el dobladillo y los puños de su túnica. Voldemort se sentó en su trono mientras su mente divagaba. Recordó el pasado y el largo viaje que había sido su vida. Recuerdos de dolor, tortura, frustraciones y la locura que había soportado para finalmente llegar a este punto. Los años que había pasado viajando tras de Hogwarts, aprendiendo y descubriendo magia antigua. Su ascenso al poder como señor oscuro y su derrota a manos de un niño pequeño. Un niño insignificante, pero eso ya no importaba. Cuidaría de Harry Potter cuando llegara el momento y le demostraría al mundo que su derrota anterior no significaba nada. Sonrió al recordar el caos que había causado poco después de su resurrección, aunque no era nada comparado con el caos que había causado el año pasado. El poder que había usado era embriagador, y lo habría conservado si no hubiera tenido el efecto secundario de perder su cuerpo y alma a manos de una criatura del pasado. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda al recordar aquel oscuro momento de su vida. Había sido consumido por la locura. Su mente estaba casi completamente controlada por una voz que no podía controlar, y estuvo a punto de perderse para siempre. Solo gracias a su voluntad de dominar había sobrevivido. Le había llevado meses concentrarse lo suficiente como para ignorar la voz maligna y encontrar su origen, y cuando lo hizo, se sintió aterrorizado, un terror auténtico e indomable que nunca antes había conocido. Toda su ira y odio por el trato que había recibido de los chicos del orfanato, las burlas que había tenido que soportar cuando fue seleccionado para Slytherin, todo se evaporó al ver esa cosa. Una masa de humo negro devoraba su núcleo mágico con cada hechizo de magia oscura que usaba.
Un monstruo sin rostro tomó lentamente el control de su cuerpo mientras se deleitaba con el poder que le otorgaba, un monstruo que lo hacía temblar solo con su voz. Había intentado luchar contra él, detenerlo, pero al mirarlo, su cuerpo se había paralizado. Comprendió, era el verdadero rostro de la magia oscura. Su voluntad se desmoronaba ante sus ojos, y sabía que bastaba con que la criatura le dijera esas palabras para que se rindiera. Pero no, en lo más profundo de su alma, una parte aún intacta despertó. Fue así como encontró la fuerza para no rendirse, y durante 27 días y 26 noches, luchó contra la criatura y resistió. Ya no podía usar magia oscura, pues ahora comprendía el precio que se pagaba por usarla. Su cuerpo se desgarraba cada vez que atacaba, solo para ser reformado. Una y otra vez, había agonizado y experimentado una angustia inimaginable, pero no se había rendido, y día tras día, su poder, su verdadero poder, seguía aumentando. Había sido una batalla más mental que física, pero Voldemort emergió triunfante, un hombre nuevo. Había logrado atrapar a la criatura dentro de su núcleo mágico y detener su crecimiento desenfrenado, pero a un precio devastador. Tuvo que sacrificar sus amados Horcruxes y ya no podía usar magia oscura a menos que deseara que este monstruo se liberara de sus cadenas. Pero con este sacrificio, adquirió mucho conocimiento. Conocimiento sobre la creación de la magia oscura y su verdadera naturaleza, conocimiento oído de la propia oscuridad sobre el pasado y la verdadera historia de las reliquias de la muerte. Pero lo más importante, Voldemort recuperó la cordura y recordó el sueño que tuvo al salir de Hogwarts. Ahora ese sueño se hacía realidad, y nadie podía detenerlo. Su imperio tenía su capital, y ahora podía expandirse. La resistencia de Dumbledore era todo menos una resistencia. La guerra se avecinaba, y nadie podía detenerla. Beaux Batons. Un bote apareció a pocos metros del suelo y, con un estruendo, se estrelló contra el suelo, haciendo caer a sus pasajeros. El agua del mar brotó a borbotones, y por un instante reinó un silencio absoluto, que se rompió cuando una niña de apenas 10 años rompió a llorar, lo que provocó la reacción de Moody y su equipo. Guiaron a los muggles fuera del bote, conjurando rápidamente mantas gruesas para abrigarlos. La gente del campamento los notó y corrió hacia ellos, sin duda para echarles una mano. «Te llevaré a la enfermería», susurró Harry, ayudando a Blaise y Draco a levantarse. Harry graznó Blaise. Su voz estaba cargada de emoción y no sabía qué decir. Se había preparado para morir, y ser salvado, nada menos que por su mejor amigo, lo había dejado en un estado casi catatónico. Blaise y Draco estaban en mal estado. «Guarda fuerzas», Blaise dijo a Harry con energía. «Primero, que os revisen a ti y a Draco. Si esas acromántulas fueran venenosas, pronto estaréis convulsionando en el suelo. Espero verte en el cuartel general en una hora con esos dos», Potter ladró Moody, con su ojo mágico centrado en Harry mientras ayudaba a un hombre asustado a avanzar. Harry asintió y condujo a sus dos amigos hacia la escuela, y mientras caminaban a través de los cientos de tiendas de campaña instaladas, Harry respondió a sus miradas interrogativas. Después de que Voldemort ignoró las punzadas de miedo decidiera invadir medio país con Fideime, la mayoría escapamos y nos refugiamos en Beaux Batons, dijo. Muchos de los que están aquí son muggles que salvamos tras el ataque del dragón. Refugiarse con los franceses, murmuró Draco con disgusto. Demuestra lo mucho que estás perdiendo. Harry arqueó una ceja. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices, Draco, dijo Harry con indiferencia. Ahora eres uno de nosotros, y más vale que actúes como tal. Si no te gusta, puedes volver con las acromántulas. Seguro que se alegrarán de volver a verte. Draco hizo una mueca y continuó caminando sin decir otra palabra. ¿Sigue abierta la escuela?, preguntó Blaise con incredulidad. ¿Cómo podía funcionar con normalidad cuando un país entero había sido destruido y ellos podrían ser los siguientes? El ministerio francés opina que debemos actuar con la mayor normalidad posible. Los franceses son los únicos que no se han visto afectados y nos preguntamos por qué, respondió Harry. Los dejó en paz porque sabe que te has refugiado aquí. Sabe exactamente dónde estás, y con el ejército que ha creado, no costará mucho destruirte cuando llegue el momento, se burló Draco. Harry sonrió. Su suposición sobre la situación era correcta, pero también demostraba el nivel de confianza y arrogancia que Voldemort mostraba. Que considerara su resistencia como nada más que una preocupación menor era preocupante. Es prácticamente la misma conclusión a la que llegamos nosotros, dijo. Pero guárdate tus quejas para más tarde, Draco. Todos queremos saber exactamente qué piensas y qué sabes sobre nuestro enemigo.
Y sobre todo por qué el hijo de la mano derecha de Voldemort fue abandonado a su suerte como un perro. A Draco le empezó a hervir la sangre y sintió una oleada de ira contra Harry y contra el hombre al que llamaba padre. Emocionalmente, estaba perdido. Aquí estamos, anunció Harry y condujo a los dos niños a sus camas. La señora Tuscón llegará pronto, dijo. Sean amables y anoten todas sus heridas, aunque parezca que no tienen muchas. La maldición Cruciatus no deja marcas visibles, Potter, dijo Draco furioso. ¿Cómo se atrevía Potter a menospreciarlo? Pensó furioso. Harry se encogió de hombros. Volveré en 20 minutos y nos iremos al cuartel general. ¿Tienes un cuartel general?, se burló Draco. Será de gran ayuda cuando el señor oscuro venga por ti. Harry no necesitó responder, porque Blaise le dio un puñetazo a Draco en la mandíbula. Nos salvó la vida, dijo Blaise con frialdad. Lo mínimo que podrías hacer sería mostrar algo de gratitud en lugar de comportarte como el pequeño imbécil que eres. Draco fulminó con la mirada a Blaise desde el suelo. ¿Cómo te atreves?, empezó a decir, pero Harry sacó su varita y lo silenció. Mantén la calma y espera, dijo con firmeza. Volveré pronto, y salió de la habitación, dejándolos a merced de la medibruja. Habría preferido que Pomfrey los examinara, pero primero necesitaban una revisión para detectar posibles hechizos localizadores antes de poder trasladarlos al cuartel general. Media hora después, la señora Tuscón había curado sus raspones y moretones y les había dado a cada uno una poción para lidiar con los efectos secundarios de la maldición Cruciatus. La medibruja le hizo un leve gesto a Harry indicando que no estaban bajo vigilancia enemiga y los condujo a una chimenea, dándoles un trozo de papel para leer. La resistencia está ubicada en el Valle de las Almas, leyó Blaise en voz alta. Draco frunció el ceño confundido, pero no tuvo tiempo de expresar su pregunta, ya que fue empujado hacia la chimenea seguido por Blaise y Harry. Arrojó un puñado de polvos flu, indicando claramente la resistencia, y los tres fueron transportados a un remolino de llamas verdes. ¿Dónde estamos?, preguntó Blaise mientras seguía a Harry por un estrecho pasillo de piedra. Cada paso resonaba a su alrededor, y el camino que tomaban no era muy tranquilizador. Bajo la pirámide de la reina bruja Nefertiti, dijo Harry. ¿Y no tienes miedo de revelarme dónde estás?, dijo Draco. No estoy de tu lado, si no recuerdas mal, Potter. No podrías hablar de este lugar y revelar nuestra ubicación ni aunque lo intentaras, Draco dijo a Harry, poniendo los ojos en blanco. Y ya no eres nuestro enemigo. Si no recuerdo mal, el enemigo dijo, enfatizando la palabra enemigo, te sentenció a morir a manos de arañas gigantes y feroces mientras tu padre observaba. Si crees que puedes volver allí con información sobre nosotros y escapar de la muerte o algo peor, entonces no eres muy listo. El señor oscuro ha cambiado, Potter, dijo Draco con calma. Es cruel, pero no vengativo. La lealtad siempre tiene recompensa. Me alegra saberlo, dijo Harry con frialdad. Entonces nos aseguraremos de tratarte como a un asqueroso mortífago, y quizá así podamos hacer entrar en razón tu terquedad. Llegaron rápidamente a un callejón sin salida con un fénix tallado en la pared. Harry sacó su varita y se cortó un poco el pulgar antes de dejar caer unas gotas de sangre sobre la boca del fénix. Blaise y Draco observaron fascinados cómo el pájaro de fuego batía sus alas en silencio antes de que la pared se disolviera lentamente ante sus ojos. Bienvenidos a nuestra sede, dijo Harry, haciéndoles un gesto para que entraran. La habitación a la que acababan de entrar era muy grande, y la ausencia de ventanas era muy notoria. Estaba iluminada por varias antorchas alineadas a lo largo de las paredes. Cómodos sillones y sofás llenaban la habitación. Algunas personas se relajaban en estos sillones, con la mirada fija en el grupo de tres que cruzaba la habitación. Algunos reconocieron a Draco y fruncieron el ceño. Una especie de sala de descanso, explicó Harry mientras los conducía a otra puerta. Dentro, la gente los esperaba, siendo Dumbledore el más reconocible. Señor Malfoy, señor Zabini, dijo Dumbledore amablemente, me alegro mucho de verlos vivos y bien. Draco le dirigió una mirada de desprecio mientras Blaise le dedicó una sonrisa cansada. La habitación era sencilla, similar a la que acababan de recorrer, excepto que más pequeña y más oscura. Harry fue a sentarse al lado de Sirius. Dumbledore convocó dos sillas de madera y cortésmente pidió a los dos adolescentes que se sentaran. No tengo intención de cooperar contigo, declaró Draco con arrogancia. Hablarás de una forma u otra, hijo, gruñó Moody. Ya sea por voluntad propia o bajo la influencia de un suero de la verdad. Draco palideció al ver al endurecido Auror. Había oído muchas historias de las hazañas de este Auror de mortífagos que aún eran capaces de mantener una conversación.
Draco fue condenado a muerte por culpa de su padre, dijo Blaise, y Draco lo fulminó con la mirada, pero Blaise ignoró con reverencia. A su padre se le encomendó custodiar un objeto perteneciente al Señor Oscuro, pero fue destruido, y como castigo por su fracaso, Draco tuvo que pagar un alto precio. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos absorbían las palabras de Blaise. ¿Y tú?, preguntó Kingsley. ¿Por qué estabas en esta arena? Miró a Draco con enojo ese Malfoy. Blaise respiró hondo. Era obvio que no era un recuerdo agradable. El Señor Oscuro comenzó su ataque mucho antes de que te dieras cuenta, empezó. Antes del ataque del dragón, ya había pasado un mes desde que sus mortífagos se infiltraron y tomaron el control de más de la mitad de los ministerios de magia del mundo. También empezó a contactar e invitar a todas las familias de sangre pura que existían fuera de Gran Bretaña para que se unieran a él en su misión de conquistar el mundo mágico. Era una forma sutil de decirles: únanse a mí y vivan como la realeza o mueran como mis enemigos. Para la mayoría, era una decisión muy sencilla. Blaise cerró los ojos mientras los recuerdos atacaban su mente. ¿Estás bien?, preguntó Molly preocupada. Está bien, gimió Blaise. Todos saben qué clase de persona es mi madre, y el atractivo de lo que el señor tenebroso le ofrecía era demasiado grande como para rechazarlo. Riqueza y realeza fueron las dos palabras que la convencieron. Mi anterior padrastro intentó hacerle cambiar de opinión, pero al día siguiente tuvo un desafortunado accidente. Intenté enviarle un mensaje a Harry para advertirle porque sabía que le informaría, director, y que tal vez usted podría detener a Voldemort. Pero no pude, y me capturaron. Me dieron a elegir entre servir al señor tenebroso o morir, y no sé qué me pasó, pero les dije que se fueran al infierno. Harry rió entre dientes y Blaise le dedicó una sonrisa. Lo admito, esta es probablemente la decisión más estúpida que he tomado en mi vida. Me alegra ver que tuve alguna influencia sobre ti, dijo Harry sonriendo. Me alegra haberte salvado, Blaise. Deberías haber aceptado, espetó Draco. Pocos tienen el honor de servir al Señor Oscuro. ¿Qué sabes de los planes del Señor Oscuro?, preguntó Snape, y los ojos de Draco se abrieron de par en par al ver a su antiguo profesor de pociones. Profesor Snape. Jadeó. ¿Es usted uno de ellos? Responde la pregunta, Draco, dijo Snape sin emoción. Draco sonrió y mantuvo la boca cerrada. Por Dios. Ladró Sirius. Se levantó y sacó un frasco del bolsillo. Sirius advirtió Dumbledore, pero el padrino de Harry lo ignoró. Abre bien, cabrón, dijo, y cuando Draco se negó, le dio un bofetón. El rubio gritó de dolor, y Sirius rápidamente le agarró la mandíbula con fuerza y le puso 3 gotas de Veritaserum en la lengua. Nadie se movió para detener a Sirius. Algunos incluso envidiaban que hubiera podido golpear a ese pequeño monstruo. ¿Cómo te llamas?, ordenó Kingsley. Draco Abraxas Malfoy entonó, con el rostro inexpresivo y los ojos volviéndose blancos. ¿Por qué te condenaron a muerte? Como castigo por el error de mi padre. ¿Eres leal a Voldemort?, preguntó Dumbledore. No lo sé, respondió Draco, y los susurros estallaron en la habitación. Parecía que el joven Malfoy no era tan leal como decía. ¿Qué sabes sobre los planes de Voldemort? Nada, y la atmósfera de esperanza que se había creado se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Qué sabes de los aliados y espías de Voldemort?, preguntó Dumbledore. El Señor Oscuro se alió con los duendes y los vampiros. Los gigantes se negaron a ayudarlo y fueron exterminados. El Señor Oscuro también contactó con los clanes druidas y les ofreció refugio en el bosque de Londres. Tiene espías en todos los gobiernos mugles, a quienes manipula a su antojo. ¿Quiénes son estos espías?, preguntó Dumbledore. Estas noticias le preocupaban. Habían examinado cuidadosamente a todos los miembros de los principales gobiernos y no habían encontrado nada. Saber que los mortífagos habían logrado escabullirse de su red era preocupante. No lo sé, respondió Draco. ¿Está Voldemort planeando un gran evento?, preguntó Cané. Sí. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué sabes tú?, preguntó el señor Austin, frustrado. Sé mucho, fue la insolente respuesta. El efecto del Veritaserum estaba desapareciendo. ¿Dónde están las armas nucleares?, preguntó Cané en un último intento por obtener información. Oculto. ¿En Gran Bretaña?, preguntó Arthur, pero el suero ya no funcionaba y Draco parpadeó rápidamente mientras su mente volvía a la normalidad. ¿Cómo te atreves?, comenzó furioso antes de que Moody lo dejara atónito. Dumbledore, todavía tienen espías entre los mugles, dijo Kingsley preocupado. Nuestros gobiernos no son como el suyo, dijo Cané.
Tenemos miles de empleados. Sería imposible rastrearlos a todos. Voldemort debe tener agentes de bajo rango como espías. ¿De qué le serviría eso? Preguntó Diggle. Harry siempre había pensado que Diggle era un idiota y este comentario solo reforzó esa creencia. Obviamente, tiene una misión para ellos cuando llegue el momento, dijo Harry, poniendo los ojos en blanco. Muchos miembros asintieron. La presencia de Harry Potter en las reuniones se había vuelto habitual. Al principio, se habían opuesto rotundamente a su presencia, por muy poderoso que fuera, pero como no podían obligarlo a irse, habían llegado a aceptarlo. Como si eso no fuera suficiente, países como Estados Unidos y Rusia han rechazado nuestras reiteradas solicitudes para unirse a nosotros, lo que dificulta aún más la vigilancia de sus empleados, dijo Dumbledore con gravedad. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Estia Jones preocupada. Quien tú sabes está planeando algo grande, todos lo sabemos. Nos ha distraído con ataques por toda Europa, y no tenemos ni idea de qué hará a continuación. Debemos continuar con nuestros esfuerzos para salvar vidas, dijo Dumbledore con calma. ¿Pero qué sentido tiene? Dijo Estia alzando la voz. Llevamos meses luchando y aún estamos lejos de poder detenerlo. Es una guerra de desgaste, gruñó Moody. Y estamos en el bando perdedor. Lo único que podemos hacer es perseverar. Estia resopló y se cruzó de brazos. Tú, Potter y Sirius se infiltraron en Londres, dijo. Potter nos demostró de lo que era capaz, ¿por qué no lo derrotaron? Preguntó, dirigiendo su pregunta a Harry. ¿No estás escuchando lo que te decimos, Estia? Gritó Sirius. Voldemort tiene un ejército. Un ejército de vampiros, duendes, hombres lobo y todo tipo de criaturas malvadas. Estas criaturas cuentan con el apoyo de un ejército de mortífagos que tampoco están indefensos. Si crees que Voldemort es la única amenaza del otro bando, entonces no sé qué haces en esta habitación. No era la primera vez que alguien sugería que era responsabilidad de Harry derrotar a Voldemort, ya que lo había hecho de bebé. Que Harry fuera poderoso no significaba que fuera su responsabilidad derrotar a Voldemort. Le enfurecía cada vez que alguien lo sugería, y le enfurecía aún más que Harry pareciera haber aceptado ese papel. Tranquilízate, Sirius, dijo Dumbledore bruscamente. No necesitaban que les recordaran el ejército al que se enfrentaban. No les subía la moral. Sirius fulminó con la mirada a Estia, quien le devolvió la mirada. La lucha y la muerte empezaban a cansarla a ella y al resto de la resistencia. Era difícil mantener el ánimo cuando todos tus esfuerzos se desvanecían y la gente moría a tu alrededor. ¿Obtuvimos alguna información de los hombres lobo que capturamos en Berlín? Preguntó Tonks. No saben nada, dijo Moody enojado. ¿Usaste Veritaserum? No hay necesidad de desperdiciar nuestras pociones cuando la plata pura funciona igual de bien, dijo con una sonrisa cruel. Remus se estremeció. Sabía muy bien el efecto que el dinero tenía en los hombres lobo y deseaba que no hubiera llegado a esto, pero estaban en guerra. Dumbledore suspiró. Simplemente no había suficientes para luchar contra Voldemort, y si los muggles seguían desilusionados de poder combatir la magia con sus armas, prefería no pensar en ello. Mientras tanto, Blaise parecía desconcertado mientras las brujas y los magos discutían entre sí. ¿Se habrían olvidado por completo de él? Vio que la mirada de Dumbledore se posaba en él, y se sintió un poco más tranquilo cuando el director le sonrió. Dumbledore se aclaró la garganta y al instante cesó toda charla. Lo siento, señor Zabini, dijo amablemente, pero creo que mis amigos olvidaron que había un niño presente. Los ojos de Blaise se abrieron de par en par cuando Dumbledore le apuntó con su varita y susurró un hechizo. Se desplomó sobre la mesa, dormido, con la memoria borrada. Estia, Moody, quiero que lleven al señor Malfoy y traten de sacarle más información. Creo que sus personalidades intimidantes serán suficientes para chantajearlo, dijo. Estia puso los ojos en blanco y varios rieron. Todos sabían lo apasionada que era la bruja. Dumbledore se puso serio de nuevo, y el breve momento de humor se desvaneció. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para desenmascarar a los espías de los gobiernos muggles, dijo con solemnidad. Sea lo que sea que Voldemort haya planeado, sin duda tendrá que ver con las armas muggles que ha robado. También tendremos que alertar a los muggles de que se avecina una guerra nuclear. Señor Canley, reúna a sus hombres y encuentre posibles objetivos para que Voldemort los ataque. Canley rió con amargura. Voldemort está loco, dijo. Ni siquiera nuestros mejores analistas pudieron predecir dónde atacaría. Han pasado casi 6 meses desde que comenzó esta maldita guerra, y seguimos igual de lejos de poder predecir sus planes.
Siempre supimos cuál era su plan, Cané, dijo Dumbledore. Lo que no sabíamos era cómo ni cuándo, y gracias al joven señor Malfoy, ahora sabemos que su ataque se avecina y que definitivamente será de alcance nuclear. No puedo enfatizar más la importancia de encontrar estas bombas antes de que detonen. ¿Y si lo son? Preguntó Madame Bones en voz alta. Era la pregunta que todos se hacían, pero nadie se atrevía a preguntar. En todos sus años, Dumbledore nunca se había sentido tan impotente. No podemos permitir que lleguemos a eso, dijo, con la mirada desprovista de emoción. No lo quería. No iba a tolerar un mundo devastado por fuego y sangre. No podía. Nuestro grupo de luchadores puede ser pequeño, pero recuerda que luchamos por el bien de este mundo. No pierdas la esperanza y nunca te rindas. Seamos realistas, Albus dijo Emmeline Vance con gravedad. Ahora mismo no somos más que insectos frente al ejército de Voldemort. No importa lo buenos que seamos con la varita. Si piensas así, ya hemos perdido, comentó Harry. El día que Londres fue atacada por el dragón, masacré al menos a 100 mortífagos. Si Dumbledore hubiera estado allí, podría haberlos eliminado con mayor eficacia. ¿A qué te refieres, Potter? Preguntó Estia. Quiero decir, juntos somos un bastión mágico. ¿Alguno de ustedes ha visto Star Wars? Las miradas inquisitivas del 90% de la gente respondieron a su pregunta. Por otro lado, los nacidos de Muggles y los pocos Muggles presentes comprendieron a dónde quería llegar. Un señor oscuro toma el control de todo el universo, dijo el señor Austin. Destruye, no, aniquila a la Orden Jedi, quienes son los guardianes de la paz del universo y, en cierto modo, a nosotros, pero unos pocos sobreviven y se esconden hasta que son lo suficientemente fuertes para luchar. El Señor Oscuro gobierna la galaxia durante décadas, pero un pequeño grupo de luchadores por la libertad perdura. Entonces estás diciendo que Voldemort gobernará el mundo y que viviremos con miedo el resto de nuestras vidas. Gritó Bones. Escucha la historia completa. Respondió Harry. Al final, el Señor Oscuro muere, su ejército es derrotado, y comienza una nueva era. El señor Austin asintió en señal de acuerdo. Vivimos tiempos oscuros, amigos míos, dijo Dumbledore con calma. Un país entero ha sido destruido, y el mundo podría seguirle pronto. Espero que comprendan la magnitud de estas palabras. No se hagan ilusiones de que, incluso si derrotamos a Voldemort, sus vidas volverán a ser las mismas. Debemos seguir luchando, pase lo que pase. Lucha y puedes morir con honor o huir y ver cómo el mundo arde a tu alrededor como un cobarde, gruñó Moody. Es tu decisión. Ahora, si me disculpas, tengo que interrogar a unas alimañas. Se levantó bruscamente y echó a Draco sobre su hombro. ¿Algo más, Albus? ¿O quieres continuar con tu sermón? Sirius se echó a reír. ¿Y qué? Fue gracioso. Dijo a la defensiva, al ver las miradas sombrías que le lanzaban. No importa, dijo Dumbledore. Todos saben lo que deben hacer, dijo a la asamblea. Les enviaremos un Patronus en caso de emergencia. Señor Cané, si me acompaña. ¿Cómo es que nadie ha hablado del estado de Londres ni de lo que pasó allí? Le preguntó Harry a Sirius una vez que los demás se fueron. Se lo dijimos a Dumbledore, y decidió que era mejor no mencionarlo a los demás, dijo Sirius. Mobilicorpus dijo, apuntando con su varita a Blaise y levantándolo en el aire mientras salían de la habitación. Algunos miembros han sido informados, pero si todos se dieran cuenta de lo que realmente está sucediendo tras las líneas enemigas, querrían unirse y la moral se vería gravemente afectada. Harry frunció el ceño. Así que les mentimos, dijo. Los obligamos a luchar por nosotros. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Preguntó Sirius. ¿Habrías dicho la verdad y perdido a algunos buenos luchadores? Harry se quedó en silencio. Deja que Dumbledore tome las decisiones y centrémonos en nuestra supervivencia, dijo, rodeándole los hombros con el brazo. Ahora dime qué te llevó a actuar como un idiota y entrar en una arena llena de magos, vampiros y el mismísimo Voldemort. Harry sonrió. Contaba con el factor sorpresa, dijo. Y funcionó. Sirius retiró el brazo y lo miró fijamente. ¿Eso es todo? Ese era tu plan. Bueno, lo hecho está. Sirius estaba incrédulo. Podrías haber hecho que te mataran, Harry. Exclamó. Podríamos morir en cualquier momento, Sirius replicó Harry. Pero sé que si caigo, me llevaré a la mitad de su ejército conmigo. No te sobreestimes, Harry, dijo Sirius con seriedad. Puede que hayas matado a esos vampiros fácilmente, pero su fuerza se reduce a la mitad durante el día. De noche, tienen una gran ventaja sobre cualquier mago.
Sirius habla en serio, bromeó Harry, ignorando la advertencia. Eso no te sienta nada bien. Finalmente llegaron a un dormitorio y Sirius acostó a Blaise en una de las camas. ¿Vas a esperar a que despierte? No, me voy, dijo Harry. Este nuevo cuartel general es un desastre. ¿Por qué tuvimos que mudarnos a un desierto? Se quejó. Si Dumbledore prefería los climas extremos, habríamos hecho mejor en el Polo Norte o en el Polo Sur. Para ti, quizá, dijo Sirius. Pero no para los demás. Para todos los demás, proporciona una sensación de seguridad. Sobre nosotros está la pirámide mágica más peligrosa del mundo. Además, hace mucho frío dentro, así que no sé de qué te quejas. Vivimos bajo una tumba, Sirius, dijo Harry con desdén. No sé tú, pero vivir bajo la tumba de una reina loca da miedo. Somos humanos vivos, no muertos. Podríamos haber construido un cuartel general impenetrable en cualquier parte del mundo. Dumbledore eligió este lugar por sus protecciones mágicas, dijo Sirius. Además, ¿quién esperaría que nos mudáramos bajo una pirámide? Harry frunció el ceño. Podríamos haber construido una base en la Antártida también, dijo con terquedad. Podría haber creado un iglú precioso en cuestión de minutos. Sirius le dio una palmadita burlona a Harry en la espalda, y Harry le apartó la mano con irritación. ¿Quién sabe?, dijo Sirius. Quizás construyamos una base allí también. Me voy, murmuró Harry, cansado. Saludó a Sirius antes de irse. Los pasillos estrechos y bajos, sumado a la idea de tener una enorme pirámide sobre su cabeza, no tranquilizaban precisamente a Harry. Además, existía la preocupación añadida de que el espíritu de la reina pudiera despertar en cualquier momento y maldecirlos por usar su tumba. Había dos formas de entrar y salir de la pirámide. Una era la chimenea especial que habían instalado en Beaux Batons, y la otra era una puerta mágica invisible que conducía directamente al desierto. Harry prefería enfrentarse al sol abrasador que quedarse dentro de este cuartel general. Caminó por el laberinto de pasillos, teniendo cuidado de evitar los lugares marcados con una gran X. Indicaban trampas, y un paso sobre esas cruces sería suficiente para matar a alguien. Harry murmuró maldiciones. Como si no bastara con que los persiguieran afuera, también debían tener cuidado de no ser asesinados dentro de su cuartel general. Se detuvo bruscamente al subir un tramo de escaleras, giró a la izquierda y atravesó la pared. Una ligera ondulación en el aire indicó que, efectivamente, había un pasadizo, y Harry salió directamente al desierto. El aire estaba seco, demasiado seco. El sol caía con fuerza y la arena blanca se extendía kilómetros a su alrededor. Toda el agua que necesitaba estaba siendo absorbida por su cuerpo, y casi podía sentir su piel resecándose como una hoja muerta. Harry activó rápidamente su núcleo mágico, y el agua formó una especie de capa a su alrededor, brindándole cierto consuelo. La pirámide no estaba a la vista, por lo que conjuró una bandera roja y la plantó en el suelo para marcar la entrada invisible a la pirámide. Harry cerró los ojos e hizo una mueca cuando el viento sopló arena caliente en su cara. No fue muy agradable, murmuró, pero era mejor que quedarse bajo tierra. Aún no entendía por qué Dumbledore había elegido ese lugar. Seguro que había cientos de otros lugares apartados para elegir. Suspiró y sacudió la cabeza para despejarse. No tenía sentido preocuparse por las excentricidades de Albus Dumbledore. Extendió la mano y el agua a su alrededor se elevó en el aire y se convirtió en hielo. Cerró los ojos e imaginó el objeto que quería formar. Una tumbona y una sombrilla. Abrió los ojos y sonrió. Una tumbona y una sombrilla de hielo estaban en medio del desierto, y él estaba completamente solo. Era perfecto. Se recostó y suspiró satisfecho al sentir el hielo en su piel. Rayos, qué bien se siente. Suspiró. Al cerrar los ojos, repasó los últimos 6 meses. Había visto muchísimos cadáveres, víctimas traumatizadas y destrucción. Al principio, le daba asco verlo todo, pero ahora apenas se atrevía a decirlo ni a pensarlo. Empezaba a disfrutar de las sensaciones que le proporcionaban las batallas. La adrenalina que sentía al quitar una vida era incomparable. Era difícil fingir estar perturbado delante de los demás, pero era necesario, porque si supieran cómo se sentía realmente, pensarían que estaba loco. Se preguntó brevemente si toda esta lucha lo estaba convirtiendo en un sociópata antes de desechar la idea. Aún era capaz de sentir emociones y no era adicto a matar gente. Ya no me da asco, dijo en voz alta, intentando convencer a la pequeña parte de sí mismo que no estaba convencida. Suspiró y miró al cielo a través de su sombrilla helada. Estaba empezando a derretirse por el calor, y envió más poder a sus esculturas para fortalecerlas. Acosar.
Harry frunció el ceño. ¿Lo acababan de llamar? Era imposible. Estaba en medio del desierto y nadie había cruzado la puerta del cuartel general. Hola, Harry. Lo oyó de nuevo y se levantó. ¿El calor le estaba provocando alucinaciones? Por aquí. Harry miró en la dirección del sonido y sus ojos se abrieron en reconocimiento. Lillian estaba completamente sin aliento cuando llegó a su lado, pero tenía una gran sonrisa en el rostro. Me alegro de verte. Exclamó. ¿Cuándo llegaste a casa? Harry frunció el ceño. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó, mirándola con más atención. Llevaba pantalones cortos y una camiseta sin mangas, y estaba completamente cubierta de sudor. Le pareció sumamente atractiva. Estuve aquí por un tiempo, pero me perdí. Gritó. ¿Perdido? Repitió Harry. ¿Estás perdido? ¿Eres tonto o qué? Lillian se sonrojó ante la mirada incrédula de Harry. Me lo estaba pasando bien, se defendió. En cuanto salí, sentí que todo mi cuerpo rebosaba de vida y energía. Harry miró a su alrededor. Hacía un calor sofocante, había arena por todas partes y el aire parecía ondularse. Comprendió lo que quería decir. Este tipo de entorno era el paraíso para una elementalista como ella. No está mal tu silla, añadió con una sonrisa. Harry lo ignoró. ¿Qué habrías hecho si no hubiera llegado? La cara de Lillian se puso aún más roja. Bueno, habría encontrado el camino de vuelta de una forma u otra, dijo, evitando su mirada. Harry resopló y volvió a sentarse. En fin, me lo estaba pasando genial antes de que me interrumpieras, así que, si no te importa, ¿no? Lillian puso los ojos en blanco y sacó su varita. Harry la observó con curiosidad mientras ella se concentraba y comenzaba a mover su varita siguiendo un patrón particular. Lo reconoció como un hechizo de transformación. La arena frente a ella empezó a elevarse y poco a poco tomó la forma de una silla de playa similar a la de Harry. Entonces bajó rápidamente su varita y la arena se transformó en una silla de playa de madera que parecía un poco frágil. Los ojos de Lillian brillaron con triunfo. A Harry le hizo gracia la transformación, que era bastante floja. Sacó su varita y golpeó la silla, transformándola en una versión más robusta, y luego le sonrió a Lillian. Así es como lo hacemos, señorita Austin, le dijo. Lillian puso los ojos en blanco y se sentó en la silla. Bueno, no todos somos genios mágicos como tú, resopló. Algunos tenemos que practicar y esforzarnos mucho antes de dominar un hechizo difícil. Harry no pudo evitar que una sonrisa se formara en su rostro. Lillian vio su sonrisa y entrecerró los ojos. Que no se te suba a la cabeza, Potter, dijo. Puede que seas bueno en magia, pero eres pésimo en muchas otras cosas. Harry levantó una ceja. Dame un ejemplo. Socializa, haz amigos, sé amable, respeta a tus mayores, ya te haces una idea, dijo, fingiendo leer una lista imaginaria. Seguro que hay muchas más, pero no tengo tiempo para enumerarlas todas. No con este buen tiempo. Tu lista está llena de cosas que no me importan en absoluto, replicó Harry. Respeto a quienes merecen respeto, no me hago amigo de idiotas, soy amable, ¿y quién dice que no socializo? Además, ¿qué sentido tiene socializar cuando estamos en guerra? No es importante ahora mismo, pero sí lo es, dijo. Cuando estábamos en Hogwarts, los estudiantes tenían miedo incluso de hablar contigo. ¿Sabías que Romilda Vane quería invitarte a su club, pero le daba demasiado miedo acercarse a menos de 5 metros? Estás hablando de ese ridículo club que envió mensajes acosadores a tus celebridades. Sí, bueno, tienes razón, admitió Lillian, pero ese no es el punto de lo que dije. Si tu argumento es que yo debería ser abusado por una niña obsesiva de 13 años, que en ese momento tenía 11, entonces me alegro de que tuvieran miedo de acercarse a mí. Eres una quejica, se quejó Lillian. ¿Por qué estás aquí? Dijo Harry irritado. Me estás arruinando la tranquilidad. Salí porque si no, esas mujeres molestas me habrían encontrado una estupidez, suspiró. Harry percibió la ira contenida en sus palabras. Salí porque necesito hacer algo, y quedarme aquí esperando a que el mundo desaparezca es algo que solo la gente débil debería hacer, y yo no soy débil. Entonces, ¿qué te detiene? Le preguntó. Mi padre, respondió después de un momento de vacilación. Harry se echó a reír. ¿Me perdí algo? Le preguntó Lillian irritada. Eres una bruja, controlas uno de los elementos más peligrosos que existen, y solo porque tu padre te lo prohíbe, te vuelves impotente también. Se llama respeto a los mayores, Harry, dijo Lillian con calma. Es mi padre y se preocupa por mí. Y mira dónde te ha llevado eso, dijo Harry. Estás frustrado y te sientes confinado.
Lillian se quedó en silencio. Pero quizá tengas razón en escuchar a tu padre. No creo que tengas las agallas para luchar en una guerra. Y ese es tu caso. Replicó ella. Sí, respondió con firmeza y seguridad. Llevo 6 meses inmerso en ello. La atmósfera luminosa que se había creado a su alrededor desapareció de repente al recordar que, aunque el desierto estaba en paz, la gente moría casi cada minuto del día. ¿Hay alguna esperanza de detenerlo? Preguntó con emoción. Cada día llegan más y más mugles al campamento. ¿Podremos algún día volver a nuestras vidas de antes? No, probablemente no, dijo Harry honestamente. ¿Dónde estabas la semana pasada? Le pregunté a Dumbledore, pero me dedicó su sonrisa de abuelo y me dijo amablemente que me ocupara de mis asuntos, dijo ella, muy molesta. Sí, lo era, empezó vacilante antes de detenerse. ¿Debería decírselo? Una parte de él pensaba que todos merecían saber la verdad, pero otra parte pensaba que Dumbledore había tomado la decisión correcta. ¿Qué? Harry tomó una decisión. Nos hemos infiltrado en Londres. Lillian jadeó sorprendida. Y Voldemort transformó completamente la ciudad, dijo sombríamente. ¿Qué tan mal está la situación? Susurró con miedo, imaginando una ciudad desolada y en ruinas. ¿Peor? Exclamó Harry con ironía. No empeoró en absoluto. De hecho, era la ciudad más increíble que he visto en mi vida. Harry suspiró al recordar la imagen del castillo flotante. Parecía una ciudad medieval mágica. ¿Eh? Exactamente, dijo Harry. Todo lo que Voldemort ha hecho solo convencerá a todos los seres mágicos de unirse a él. Destruyó todo lo mugle y reconstruyó una ciudad entera desde cero. Te estás burlando de mí, dijo con incredulidad. Ojalá, dijo Harry con amargura. Lo único que nos aseguraba que no nos habíamos equivocado de lugar eran los ejércitos de vampiros y hombres lobo apostados fuera de la ciudad. Los ojos de Lillian se abrieron de par en par cuando registró las palabras de Harry. Los ataques que tuvieron lugar por toda Europa fueron solo un anticipo. Dijiste que querías luchar, bueno, no tendrás que esperar mucho. ¿Y qué hay de la gente? Preguntó con calma. Gran Bretaña tiene una población de casi 60 millones de personas. Harry la miró directamente a los ojos. La gente de Beaux Batons es todo lo que queda. Es imposible. Gritó. No pueden borrar a tanta gente del mapa. Su corazón latía con fuerza. Todos sus amigos de la infancia habían muerto. Su familia, sus antiguos maestros, su antigua vida, todo se había ido. En lo más profundo de su corazón, en el momento en que Gran Bretaña se volvió inaccesible, lo supo. Sabía que podrían estar muertos, pero aún aferraba la esperanza de que no fuera cierto. La esperanza de que aún desconocieran el mundo mágico y de que la guerra no afectara sus vidas. ¿Cómo es esto posible? Susurró mientras las lágrimas corrían libremente. Harry le puso una mano en el hombro. Esa es la realidad de la guerra, Lillian, dijo en voz baja. Y tarde o temprano, serás parte de ella. Disfruta de esta pseudo libertad que tienes ahora. Pronto, todo desaparecerá sin un milagro. Tú eres ese milagro, Harry dijo, secándose los ojos. No he olvidado lo que nos dijo Nicholas. Eres el único que puede matar a Voldemort. Lillian, comenzó Harry. Y no te dejaré hacerlo sola, lo interrumpió. Las lágrimas habían dejado de fluir y su mirada era firme. Quizás seas la única que pueda acabar con él, pero estaré allí cuando lo dobleguemos. Creía que tu padre te prohibía participar en esta guerra, se burló Harry con ligereza, pero sus palabras lo conmovieron. Era la segunda persona que le decía esas palabras, y le tocaron la fibra más profunda. ¿Qué pasó con el respeto a los mayores? Lillian se echó a reír y lo miró a los ojos. La guerra nos llegará, nos guste o no, ¿verdad? No importa lo que mi padre desee, tarde o temprano nos veremos envueltos, ¿verdad? Susurró. Harry asintió con una mirada seria. Entonces creo que ya tomé una decisión, murmuró. Harry sintió que algo se agitaba en su interior mientras ella hablaba. Su corazón empezó a latir más rápido y, por alguna razón, no podía apartar la vista de ella. ¿Qué estaba pasando? Se salvó de estos sentimientos inusuales cuando un enorme Patronus con forma de perro apareció frente a él. Sirius, gritó aliviado. ¿Dónde estás? Ven a Beaux Batons, Lillian ha desaparecido. Harry sonrió ante el mensaje. ¿Qué dijo? Preguntó Lillian con curiosidad. Estás oficialmente desaparecida, se burló. ¿Cuánto tiempo llevas en este desierto? Maldición. Exclamó presa del pánico. Se me olvidó por completo avisarles que estaba aquí. Harry negó con la cabeza, divertido.
A veces me pregunto por qué aguanto tu estupidez. Lo olvidé. Espetó. Vamos. ¿Qué habrías hecho si no hubiera venido? En el peor de los casos, habría tenido que teletransportarme a Beaux Batons, dijo, apresurándose hacia la bandera roja que Harry había colocado. Dumbledore les había advertido que no usaran ningún medio mágico para llegar a la pirámide, salvo la chimenea especial que había instalado. Pero recorrer semejante distancia me habría dejado exhausta durante horas. Harry se rió en silencio mientras Lilian cruzaba la puerta invisible y la siguió unos segundos después. Una semana después, un anciano, encapuchado y con capa, se abría paso a través de un bosque lleno de criaturas peligrosas. Estaba sucio y tenía la ropa rota en varios sitios, pero lucía una sonrisa de satisfacción. Este hombre era Albus Dumbledore, y por fin había logrado localizar su querido colegio, Hogwarts. Voldemort había creado ingeniosas protecciones mágicas similares al encantamiento Fidelio, pero tras 6 meses de búsqueda constante, Dumbledore por fin lo había encontrado, y no podía estar más feliz. Sin embargo, su ánimo se ensombreció al ver los restos putrefactos de un dragón antaño magnífico a las puertas del colegio. Se sintió entristecido por la condición a la que Voldemort había reducido a la criatura. Pero al pisar los terrenos del castillo, lo que vio dentro le provocó una furia insoportable. Cientos de reclutas mortífagos se alineaban uno junto al otro, cada uno con un objetivo vivo frente a ellos. Una criatura con la que practicar y perfeccionar sus hechizos, y casi todas eran centauros y criaturas acuáticas. Todos gritaban y agonizaban mientras los mortífagos los torturaban, y el aire alrededor del castillo olía a muerte. Cerca de la entrada del castillo había una creciente pila de cadáveres. Era el resultado de una tortura interminable e insensata. Dumbledore perdió el control de su ira y todos los mortífagos se detuvieron abruptamente, sintiendo magia hostil dirigida contra ellos. ¿Quién eres?, gritó uno de los líderes, apuntando con su varita a lo que parecía ser un anciano frágil. Dumbledore los ignoró y, con un ligero encogimiento de hombros, su capa cayó al suelo, revelándolo. «Es Dumbledore», gritó uno de los mortífagos, presa del pánico, al ver al mago vestido de blanco. Dumbledore era la imagen perfecta de un luchador por la luz, pero su magia y sus ojos contaban otra historia. Gritaban venganza. «Para esto han estado entrenando», gritó su líder. «Mátenlo». «No los perdonaré», susurró Dumbledore mientras avanzaba lentamente hacia ellos. Cada paso inspiraba más y más miedo en sus oponentes. Podían sentir su ira y su magia presionándolos desde todas direcciones mientras le lanzaban hechizo tras hechizo, pero, curiosamente, ninguno parecía tocarlo. El cielo empezó a oscurecerse a medida que las nubes de tormenta aparecían con una rapidez antinatural y el viento aumentaba su velocidad. Las piedras bajo sus pies empezaron a vibrar y el terror se apoderó de sus almas. El rostro de Dumbledore parecía crecer ante sus ojos a medida que se acercaba. «Mátenlo», gritó el líder, protegiéndose la cara de las ráfagas de viento, y cayó de rodillas, incapaz de moverse. Lo que ninguno de ellos comprendió fue que todo esto era una ilusión creada únicamente por la voluntad de Dumbledore. «Silencio», ordenó Dumbledore, y todo se detuvo. Un silencio absoluto invadió los terrenos de Hogwarts. Nadie se atrevía a respirar. Algunos se habían desmayado, y la mayoría estaban a gatas, con la mirada aterrorizada clavada en Dumbledore. Este era el hombre que luchó y derrotó a Grindelwald. Este era un hombre que Dumbledore esperaba no volver a ser. Este era un hombre capaz de enfrentarse a Lord Voldemort y salir victorioso. Dumbledore los había derribado a todos sin mover un dedo. Extendió la mano hacia el líder y le levantó la barbilla. «Por favor», susurró, mirando esos ojos azules tan fríos como el hielo. Y entonces, Dumbledore sacó su varita. Ramas, enredaderas y raíces brotaron del suelo y, con la velocidad del rayo, se enredaron en los cuellos de los mortífagos. Estaban indefensos y no podían hacer más que gritar y suplicar clemencia, pero eso también cesó cuando sus vías respiratorias fueron cortadas abruptamente. Dumbledore no sentía ninguna compasión. Quería venganza. El director observó impasible cómo las enredaderas comenzaron a retorcerse y envolverse unas alrededor de otras, formando una única e inmensa enredadera que llegó hasta la torre de astronomía y llevó a todos los mortífagos al aire a la vez. Fue un ahorcamiento masivo. Dumbledore los observó fijamente hasta que el último cuerpo dejó de moverse y solo quedó un montón colgando del punto más alto de Hogwarts. Albus Dumbledore había masacrado a más de 100 magos y brujas en un ataque de furia. Miró a aquellos a quienes había perdonado, a aquellos cuyos espíritus había tocado, y encontró repulsión, no placer.
Parecían apenas mayores y miraban alternativamente los cuerpos sobre ellos y al director con miedo. Duerman, dijo Dumbledore, y todos se desmayaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un centauro se acercó y puso su mano sobre los hombros del anciano. El centauro estaba gravemente herido y le faltaban algunos dedos. Gracias, Albus dijo con voz ronca. Gracias por hacer justicia a esas viles criaturas. Todas las criaturas que aún vivían se pusieron de pie lenta y dolorosamente y lo miraron con gratitud. Dumbledore las había salvado de la muerte. No fue justicia, dijo Dumbledore en voz baja. Fue asesinato. Su mente regresó a escenas de su pasado, cuando murió su hermana. Estos hombres mataron a cientos de los nuestros por diversión, dijo uno del grupo. Nos usaron como objetos para practicar sus hechizos malignos. La única justicia que merecían era la muerte. Dumbledore se enderezó al disiparse su breve sentimiento de culpa. ¿Vas a estar bien? Sí, respondió uno de los centauros. Haz lo que viniste a hacer, Albus. Hay que salvar Hogwarts. ¿Vas a unirte a nosotros? ¿Conoces nuestras leyes? Albus, declaró otro centauro. Los seres acuáticos ya habían empezado a cargar con sus muertos y a retirarse al lago. No tenían ningún deseo de participar en esta guerra y abandonarían el lago en cuanto se recuperaran. Querían estar lejos del alcance de Lord Voldemort. Voldemort no te dejará en paz, advirtió Dumbledore. El centauro sonrió. Las estrellas guían nuestros pasos, Albus, dijo. Antes de irte, escucha las palabras que los cielos me ordenan comunicarte. Será absorbido por la oscuridad antes del fin. Un escalofrío recorrió la espalda de Dumbledore. Tenía una idea clara de a quién se refería el centauro. ¿Hay alguna manera de detenerlo? Siempre hay una manera, amigo mío, dijo el centauro misteriosamente. Deja los cuerpos de nuestros amigos, volveremos por ellos. Y como sombras en pleno día, desaparecieron en el bosque, dejando a Dumbledore rodeado de cadáveres. Se habían ido, y Dumbledore sintió un peso terrible sobre sus hombros. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y evitar introducir a Tom Riddle al mundo mágico. Se habría convertido en una amenaza en el mundo Muggle, dijo una vocecita en su mente. Albus suspiró, bajó los cuerpos que había colgado y los transformó en pedazos antes de enviarlos al bosque. Recuperarán su forma original en pocas horas, y los Thestrals y cualquier otra criatura carnívora podrán deleitarse con ellos. No merecían ser enterrados. Enterró los cuerpos de las demás criaturas muertas junto al bosque con gran pesar. Luego hizo aparecer una gran roca y, tras algunas modificaciones, erigió una gran lápida sobre la tumba. Se quedó allí un momento para presentar sus respetos antes de dirigirse a la entrada del castillo. Le pareció extraño que el castillo estuviera tan silencioso. ¿Dónde estaban los fantasmas? ¿Dónde estaba Peeves? ¿Habían asesinado a Filch? ¿Qué había pasado con los profesores que se quedaban en el castillo? ¿Qué había hecho Voldemort con ellos? Las preguntas sobre el colegio seguían ocupando su mente, pero por ahora, debía concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El título de director de Hogwarts no era solo un título. Contaba con magia poderosa y conocimiento del castillo. Hogwarts no era solo un colegio. También era una fortaleza cuando el momento lo requería. Yo, Albus Dumbledore, ordeno que se abra Hogwarts. Estaba en el nivel más bajo del castillo, de pie sobre un cuadrado de suelo que podía ignorarse fácilmente. Tras pronunciar estas palabras, como un rompecabezas resuelto, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse. Dumbledore permaneció inmóvil mientras la sección donde se encontraba comenzaba a descender. Sintió un pulso de magia fluir a través de él mientras se hundía en el suelo. Dumbledore pronunció el lema del colegio. Draco dormiens nunc quantitillandus. Y, silencioso como un arroyo, un pilar se alzó ante él. Había 4 cristales colocados en las 4 esquinas del pilar, cada uno con el color y el escudo de uno de los fundadores. Respirando hondo, Dumbledore se puso manos a la obra. Tenía que infundir magia en cada cristal para activar todas las barreras mágicas, y esto requería una cantidad inmensa de magia. Con cuidado, colocó la punta de su varita sobre el cristal verde. Al principio no pasó nada, pero de repente, sintió que el cristal absorbía violentamente su magia. Jadeó y se agarró al pilar para mantenerse en pie. Cerró los ojos y se concentró en ralentizar el flujo de magia. Tenía que tener cuidado o los cristales le quitarían su magia. Mira eso, le refunfuñó Tim Mott a su esposa, una ingeniera logística alta, delgada y con poca calva. Era temprano por la mañana, y las noticias de la televisión le daban asco. Primero el desastre de las bombas nucleares en Gran Bretaña, y ahora esto.
Esta era la mentira oficial. Que los gobiernos del mundo habían decidido alimentar a la gente. Gran Bretaña había sido destruida tras la detonación accidental de bombas nucleares en tránsito. Era una mentira simple y efectiva que la mayoría aceptaba sin rechistar, pero quienes conocían estas bombas sabían que era imposible que una sola bomba destruyera todo el país. Por supuesto, esto no impidió el colapso de la economía mundial ni las protestas contra la existencia de tales armas de destrucción masiva. En otras palabras, la vida se había vuelto muy difícil para quienes se encontraban en la base de la cadena alimentaria. No te preocupes, Tim, dijo mientras friendo unos huevos. Agarrarán pronto a esos terroristas, no te preocupes. Solo concéntrate en ganar suficiente dinero para nuestras vacaciones. Pero Meg, no tenemos suficiente para ir a Berlín. Con esta política de guerra que de repente ha infectado a nuestro gobierno y con la economía en ruinas, nuestros salarios se han reducido drásticamente. Me prometiste vacaciones, Tim. Dijo su esposa con dureza. Y si no me las tomo este año, acabarás con mi abogado en la cara. ¿Amenazas con divorciarte de mí sabiendo el lío en el que estamos? Tuve suerte de conservar mi trabajo, lo sabes. Exclamó. ¿Acaso todavía me amas? Un marido que no lleva a su esposa a su luna de miel no merece ser amado, gruñó, blandiendo su cucharón amenazadoramente. Tim miró con recelo el cucharón de acero que tenía en la mano. Quizás no era el mejor momento para enfadarla. Un marido que no lleva a su esposa a su luna de miel no merece ser amado, gruñó, blandiendo su cucharón amenazadoramente. Hola, dijo encantadoramente. ¿Qué demonios es esto? Se preguntó Tim en voz alta. Me llamo Lord Voldemort y soy mago. Este mensaje se transmite a nivel mundial y estoy aquí para hacer un anuncio muy especial y alegre. Verás, durante mucho tiempo, han existido dos tipos de seres humanos en el mundo. Las diferencias entre ambos no son muchas, salvo que un grupo puede controlar una fuerza arcana mientras que el otro no. Esta fuerza arcana se conoce como magia. Quienes la controlan se llaman magos y brujas, mientras que quienes no pueden controlarla se conocen como mugles. Hubo un momento histórico en que estas dos especies coexistieron pacíficamente. Pero entonces, los mugles comenzaron a mostrar signos de celos. Estos celos y odio alcanzaron rápidamente tales cotas que los magos tuvieron que esconderse. Pero entonces los mugles usaron esto como excusa para tomar el control del mundo mágico. Abusaron de nuestra vulnerabilidad, usándola para esclavizarnos. Usaron nuestros recursos y nuestra magia para mantener su poder. Estoy seguro de que ninguno de ustedes, mugles, me cree. Deben pensar que estoy loco. Dijo Voldemort con una risa falsa. Sin embargo, les aseguro que la magia es muy real. Al decir esto, levitó el escritorio que tenía a su lado y rápidamente lo transformó en varios animales y objetos. ¿Es esta una nueva serie? Preguntó su esposa con expresión desconcertada. Por supuesto, me doy cuenta de que esto también podría interpretarse como un juego de manos, algo hecho con la ayuda de efectos especiales, dijo Voldemort con indiferencia mientras se levantaba de su trono. Sonriendo, Voldemort comenzó a caminar hacia el balcón de su castillo. Con un gesto de la mano, la cámara levitó para seguirlo. Quería que todos los mugles vieran esto. Pero aún no hemos terminado contigo, dijo Voldemort al llegar al balcón. Verás, ahora soy el emperador del Imperio Mágico, y nosotros, es decir, el Imperio y yo estamos hartos de ustedes, los mugles. No están dispuestos a compartir. Solo quieren controlarnos. Mientras se alejaba del balcón, miró a la cámara. Y es por eso que vamos a destruirte. Por si no lo sabían, soy un mago, el único con la suerte de liberarme de las ataduras que ustedes, los mugles, les impusieron a mis antepasados y a otros magos. Y así, guío a mi pueblo, a mis súbditos, hacia la libertad. Para liberarnos de todos ustedes. Así que hemos decidido declarar la guerra. ¿Queréis luchar contra nosotros? Y así, conduzco a mi pueblo, a mis súbditos, hacia la libertad. Os quemaremos como hicimos con Gran Bretaña. Lo sabía. Gritó Tim. Sabía que era un ataque terrorista. Destruyeron a los ingleses y ahora nos toca a nosotros. Tim, cállate y escucha. Gritó su esposa. Para los más inteligentes entre ustedes que se han dado cuenta de que es inútil luchar, les doy 15 minutos para rendirse y consideraré no destruirlos. Voldemort sonrió cálidamente, sus ojos brillaban con humor sádico. Que tengas un buen día, dijo y la transmisión se detuvo. Tim se volvió hacia su esposa con una mirada horrorizada. Oh, no te pongas tan nervioso, Tim, se burló su esposa. Era solo un anuncio tonto de una nueva película de Hollywood o algo así.
15 minutos después, habría dado cualquier cosa para que así fuera. En lo profundo de Escocia, se recuperó un bastión de la resistencia mientras el mundo se hundía en la oscuridad.